Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a los representantes políticos que ahora presentaré por aceptar nuestra invitación a esta mesa política con la temática de educación y psicología. Y a los asistentes por haber venido a reflexionar y a participar también de esta interesante propuesta que sin duda podrá marcar el futuro de los profesionales de la psicología. Indicar que esta sesión se va a grabar para posteriormente poder difundir en nuestro canal de YouTube y que todos los colegiados y colegiadas puedan también ver toda esta reflexión que vamos a realizar. Voy a pasar a lo primero a presentar a los verdaderos protagonistas de esta mesa, que son ellos. Empezamos con María Pastor Valdés. Es trabajadora social vinculada a la educación y a la orientación, representante de Más Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias. En segundo lugar, a Esteban Álvarez León. Es presidente de la Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid, ADIMAD, representante del Partido Socialista. Muchas gracias, Esteban. Gracias. Y a Rocío Albert López Cibor, viceconsejera de Política Educativa en la Comunidad de Madrid, representante del Partido Popular. Muchas gracias, Rocío. Un poco la dinámica que vamos a llevar a lo largo de la sesión va a ser comenzar con unas, les voy a dejar hablar a ellos, con unas pinceladas de lo que ellos quieran contarnos sobre las líneas que sin duda van a tener en sus programas electorales y que ellos nos quieran indicar. Van a tener para ello 5 minutos cada representante. Luego pasaremos a un turno de preguntas cerradas en las que yo formularé la pregunta y los representantes políticos responderán, dependiendo de lo que ellos quieran aportar. Y terminaremos también con una parte en la que los asistentes podéis preguntar a nuestros representantes y ellos os contestarán. Y terminaremos con este turno de preguntas del público. Comenzamos entonces con esos 5 minutos. Bueno, pues buenas tardes a todos, a quienes estáis, a quienes nos ven a través de las redes. Yo, como son 5 minutos, y si os parece voy a tratar de ser breve, ir a lo esencial y después ya las preguntas, si queréis, si os parece, entramos en detalle. Un poco de historia y un poco de presente. Un poco de historia. En el año 2010, la Federación de Directores de Institutos de España, FEDADI, en la que estoy, llegó a un acuerdo con los colegios de psicólogos, con los rectores de la Facultad de Psicología. Fue un planteamiento que hicimos de que era necesario la figura del psicólogo según como cada administración consideraba oportuno en los centros. Ese acuerdo se llevó al Congreso de los Diputados, estuvimos en una comisión. Tengo que decir, porque creo que hay que ser claro en ello, que en ese momento el Partido Popular lo apoyó, pero después, en ese momento estaba en el gobierno el Partido Socialista, no lo consideró oportuno. En aquel momento se pensó que era suficiente con los orientadores. Nosotros creíamos que había que dar un paso más. Esa realidad se ha continuado. Ahora mismo está pendiente una reunión con el secretario de Estado de Educación. Se está planteando lo mismo, esta vez con el apoyo de diferentes organizaciones sindicales, CEAPA, CONCAPA, de padres, confederaciones, etc. Bueno, padres de alumnos y madres de alumnos. ¿Qué es lo que pedíamos en aquel momento y lo que pedimos ahora? Pues que haya una atención en su momento, que se creara la especialidad de psicología educativa, de la psicología que más nos afecta a nosotros en los centros, que más necesitamos, y que se dotara de medios. Pedimos lo mismo hoy. Seguimos pidiendo lo mismo. Ya os digo, está pendiente esa reunión con el secretario de Estado. Perdón, la reunión ya ha sido, está pendiente la reunión con el Congreso, con la Comisión del Congreso. Y ahora os decía la segunda parte, la realidad en la que estamos. A día de hoy hay 1.400 casos que han recibido atención de urgencias de alumnos con problemas de autólisis. El año pasado, como bien sabéis algunos de los que estáis aquí, este problema no surgió, no se estalló en las manos. Lo digo gráficamente porque fue así, con cierto dramatismo.
hacia el primer trimestre había 800, 900 casos. Protocolos abiertos de autólisis. Hoy esos 1.400 son casos que han llegado a urgencias, pero hay más casos que no han llegado a urgencias. Nosotros calculamos de media unos 10 casos de protocolo de autólisis por centros de secundaria en Madrid. Eso daría una cifra de 3.000. Eso es lo que calculamos. No todos son, insisto, igual de graves, ni mucho menos, pero sí todos son protocolos. ¿Qué es lo que solicitamos nosotros? ¿Qué es lo que pedimos? ¿Qué es lo que hemos incluido en el programa y que nos disponemos a hacer? Os lo explico brevemente. Proponemos que se creen una unidad dotada con unos entre 150 y 200 psicólogos especialistas en la administración educativa. Proponemos que esa unidad, ya nos gustaría que fuera uno a cada centro, pero que esa unidad se organice de forma que cada centro tenga un psicólogo educativo de referencia. Y proponemos que no solo se ocupe de lo que nosotros llamamos la punta del iceberg, los casos de autólisis, sino de todo lo que hay debajo. En muchas ocasiones el absentismo comienza por una dificultad de adaptación, por unos problemas emocionales que hay que resolver. Y no me quiero extender, pero después os puedo hablar, ya os digo, vengo de un centro esta mañana, de casos no solo relacionados con las dificultades emocionales, sino con la relación entre iguales. Todos sabemos que la pandemia ha afectado a todos mucho, bueno, pues a los adolescentes, como decíamos un momento más. El coste económico de esta medida, entre 150 y 200, sería, personas, supondría en torno a un 0,2% del presupuesto actual de la Consejería. Pensamos que es plenamente asumible y, sobre todo, creemos que es tremendamente necesario. Así, creo que no podemos seguir. Y, por otro lado, no proponemos nada que no se esté dando ya en algunos centros que no son de titularidad pública. Y me alegro mucho por ellos, tengo que decirlo. Hay centros concertados y centros privados que consideran necesario esto y con acierto, claro que lo es. Vamos a hacerlo en todos. Vamos a hacerlo en todos. Si os parece, no quiero extenderme más. Cuando quieras. Perfecto, Esteban. Muchísimas gracias. María, además, justo. Justo. María, cuéntanos en tus 5 minutos. Muy bien, pues muchas gracias. Saludaros a todos y a todas los que estáis aquí presencialmente, a los que nos están siguiendo. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. Ahora. Decía que muchas gracias sobre todo a quienes nos están siguiendo y por tener la oportunidad de poder hoy hablar de las propuestas que tenemos en materia educativa en relación a la salud mental y a psicología. Es verdad que llevamos varios días hablándolos porque llevamos acumulando varios debates y es verdad que hemos tenido oportunidad de profundizar, pero me alegro que hoy podamos dedicarnos exclusivamente a hablar de ello. Para nosotros, el tema de la salud mental es un tema fundamental. Creo que lo habéis podido seguir. Para nosotros es prioritario todo el trabajo que hemos hecho pues, en el Congreso, en la Asamblea de Madrid y también en los municipios desde los diferentes ámbitos. Y en este periodo electoral y, por tanto, de cara a los próximos 4 años, pues no va a ser muy diferente, ¿no? Nosotros creemos que hay que dar un impulso enorme, por no decir brutal, a la atención y a la intervención en salud mental, que hay que abordarla desde los diferentes ámbitos, que en el ámbito sanitario necesitamos un aborde y un incremento de la inversión, hay que aumentar los profesionales, los psicólogos, los psiquiatras, las enfermeras, especialistas de salud mental, los trabajadores y trabajadoras sociales. Y ese trabajo y esa implicación, digamos, desde el trabajo y la intervención comunitaria, que creo que es tan importante, ¿no? Desde la atención primaria y desde los centros de salud mental, van a jugar un papel fundamental en la nueva perspectiva que nosotros queremos implantar y queremos desarrollar cuando entremos a gobernar. En ese trabajo comunitario, por supuesto, la educación juega un papel fundamental y juega un papel fundamental como parte de esa red comunitaria, pero también con unas medidas específicas que sí que creemos que nos hacen falta ahora mismo implementar. Todos creo que aquí conocemos la realidad que se está viviendo en los centros educativos, la difícil situación que están viviendo nuestros jóvenes en los centros educativos, la difícil situación que están viviendo los docentes en los centros, acompañando a nuestros jóvenes en unas situaciones emocionales muy complicadas, con unos protocolos de suicidio que van creciendo en número y que, por tanto, hacen que la situación en los centros sean de muchísima tensión, de muchísima dificultad.
de mucha angustia. Lo que nos trasladan los profesionales es la angustia que están viviendo a la hora de trabajar con ellos, y nosotros hemos querido en esta propuesta electoral recoger no solo el trabajo con la adolescencia, sino también cómo acompañamos a los docentes. Nosotros planteamos un plan integral de salud mental. No es un plan que se hace desde la consejería y se impone, sino un plan que se trabaja con los profesionales, que se trabaja con las familias y que se trabaja con las asociaciones para poder acompañar y prevenir la salud mental y prevenir los suicidios. Pero eso no es solo suficiente, ¿no? Necesitamos algo inmediato, necesitamos algo que, según lleguemos a la consejería, podamos dar respuesta a los centros educativos y ante las demandas y necesidades que hay ahora mismo. Nosotros planteamos un plan de acompañamiento de los protocolos de suicidio, un plan que significa que en todos los centros educativos donde haya 2 protocolos por suicidio o más, habrá automáticamente un orientador más en esos centros educativos. Lo que nos trasladan los profesionales es que acompañar al alumnado que tiene esos protocolos genera muchísimas dificultades de personal, que hay que estar acompañando y que tienen que cubrirse con las personas que están de guardia, con las personas que están disponibles, y en casos, como está diciendo Esteban, ¿no?, con muchísimos protocolos abiertos, esas situaciones en los centros educativos se convierten en algo muy difícil de hacer. Queremos garantizar la salud de nuestros jóvenes y por eso ese plan que es inmediato y que intenta no solucionar, pero sí contener y acompañar. Además, una oficina de salud mental para el profesorado. Como os decía, yo creo que la palabra angustia creo que refleja muy bien el sentimiento de tantos profesores y profesoras que ahora mismo tienen que acompañar a un chico o una chica que ven pues, que están tomando ansiolíticos, que está sufriendo, que no tiene cita con un psicólogo público hasta dentro de meses y meses y que no sabe muy bien cómo acompañar. Bueno, queremos poner en marcha un programa piloto para el acompañamiento emocional a estos docentes que están implicados tanto en los protocolos de suicidio como en intervenciones con jóvenes en situación de vulnerabilidad. Los los docentes no son expertos, pero sí tratan con alumnado que tiene ciertas necesidades emocionales y tenemos que acompañar y dar sostén a los profesionales que están día a día con ellos. Y, por supuesto, bueno, pues todo lo relacionado, luego podremos entrar un poco más en detalle, pero todo lo relacionado con los profesionales que están vinculados a los departamentos y equipos de orientación, que son fundamentales y que, por desgracia, en los últimos años se han visto mermados en la educación pública madrileña y que necesitan, desde luego, un impulso en el número de plazas, en la estabilidad. No podemos tener profesionales que están media jornada suya en un centro y media jornada en otro, o repartidos entre varios centros, porque eso, bueno, pues simplemente hace imposible el trabajo continuado y la estabilidad de los profesionales que tanto se necesitan en los centros educativos. Yo creo que, si quieres, no sé cómo voy de tiempo, pero me pasa un poco, pero creo que con eso para empezar está bien. Fenomenal, María, muchísimas gracias. Por último, Rocío, cuéntanos en tus 5 minutos. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos y, en primer lugar, dar las gracias al Colegio de Psicólogos por hacernos esta invitación a participar los distintos grupos políticos. Yo creo que esta semana nos deberían llamar sospechosos habituales, porque nos llevamos viendo en 3 debates diferentes, pero lo cierto es que ninguno estaba centrado en el tema de la salud mental de los centros, y por tanto hoy nos podemos centrar en un tema concreto, lo que nos permite profundizar mucho más, ¿no? Como bien ha contado Esteban, lo cierto es que las propuestas que el otro día se hacían y que eran un poco a la ligera, pues que haya psicólogos en cada centro educativo, bueno, pues suenan a fuegos artificiales, pero no se pueden hacer a día de hoy. No se pueden hacer porque, como bien sabéis, lo ha contado Esteban, está viéndose desde el Ministerio, es una cosa que no corresponde a las comunidades autónomas, el ver la modalidad de psicólogo educativo, y es una cosa que podremos hablar a futuro de si, una vez que exista esta especialidad, se pueden introducir y de qué manera. Dicho esto, es verdad que desde la Comunidad de Madrid hemos hecho muchísimas cosas, porque lo cierto es que el número de casos y los problemas de la adolescencia han crecido
muchísimo de todos los tipos. Hablamos de acoso, hablamos de suicidio, pero hablamos también de adicciones. Son muchas cuestiones las que a nuestros adolescentes, a nuestros hijos les están influyendo y tenemos que tomar decisiones, pero tenemos que tomar decisiones informadas. Yo no sé si es mejor que haya un orientador o haya un psicólogo, y creo que esto los expertos son los que nos lo tienen que decir. Y por eso nosotros fuimos la primera comunidad autónoma que en el 2022, y aquí están los causantes también, hicimos un convenio con el Colegio de Psicólogos, también con la Fundación para el Progreso y la Investigación en Psicología y con la propia Comunidad de Madrid para implantar el proyecto SICE. El proyecto SICE no voy a entrar en grandes detalles porque no corresponde y no me da tiempo, pero sí que era hablar con rigor científico de cómo era la forma más adecuada de enfrentarnos a los problemas que tenía la adolescencia. Lo que se hacía era hacer un cribado y luego dentro de ese cribado se pasaba a una evaluación en la que la evaluación, como todo grupo de control, esto a mí me encanta como economista, se les daba a unos una serie de pautas generales que no eran realmente unas pautas específicas y otras pautas específicas relacionadas con el problema que adolecían, concretamente con causas relacionadas con el acoso y con el suicidio, para ver si realmente había mecanismos eficientes. Entonces nosotros seguimos con este proyecto SICE. De hecho, cuestiones importantes que me gustaría subrayar es que estos profesores que comentaban antes que están tan agobiados, pues están recibiendo una formación específica para ello a través de los MOOCs. Hoy pedía los datos para tener un dato actualizado y la verdad es que me ponía muy contenta porque en nuestro Instituto Superior de Innovación Educativa se han certificado entre la edición del año pasado y la edición de esto 2.287 profesores han sido formados en estos protocolos contra el acoso y con todo lo que requiere el proyecto SICE. Por otro lado, sabemos que no somos unidades estancas y que además de los colegios necesitamos formar a las familias. Las familias necesitan saber cómo se tienen que enfrentar a esta situación de los adolescentes, que pueden ser tus propios hijos, alumnos, etcétera. Entonces, hemos proyectado durante los meses entre el 8 de mayo y el 20 y pico, no me acuerdo el día exacto, una serie de MOOCs para las familias sobre dos temas fundamentales que les importan mucho a las familias y que nos importan. Y son los temas del acoso, los temas del suicidio y también los temas de las adicciones. Creo que es una cuestión fundamental y de verdad que estamos francamente orgullosos de esta colaboración y pretendemos seguir colaborando y no solo colaborando sino impulsándolas. Y la conclusión a la que se llega es que realmente pues se necesitan psicólogos, a lo mejor no uno por centro, porque probablemente, lo digo claramente, no habría recursos, sino que hay que crear una unidad que atienda a varios centros con un psicólogo especialista educativo, pues así se hará, porque nosotros lo que queremos es que nuestros alumnos tengan los menos problemas socioemocionales y que estén centrados en las cuestiones que tienen que estar centrados, que es en el aprendizaje, en los conocimientos y en las competencias. Y luego me gusta mucho porque una de las propuestas que se han dicho aquí ya existe, a lo mejor es que no se conoce, pero nosotros tenemos una unidad de convivencia y contra el acoso y tiene a su vez tres subunidades o tres apartados. Una se dedica, como dice propiamente el nombre, a luchar contra el acoso, otra a fomentar la convivencia y otra muy importante es la de actuación. Son cuando ya se ha iniciado un protocolo, cuando se sabe, es una unidad de intervención, cuando se sabe que ya ha ocurrido un supuesto concreto de acoso o de autolisis o temas relacionados, lo decía ayer también, muchas veces las redes sociales son horribles para nuestros chicos jóvenes y les influyen un montón en temas relacionados con la alimentación, con un montón de cuestiones que les desfiguran y les pierden de lo que debería ser un momento de transformación, pero de conocimiento y de aprendizaje. Entonces hay protocolos de intervención por parte de esa unidad, es una unidad de intervención que acude al centro, que busca, es una vez que ya se ha abierto la actuación y va buscando soluciones con los orientadores, con gente de la propia unidad y que estamos dando importantes resultados y resolviendo un montón de supuestos. De hecho, agradezco, aunque solo sea un segundo, a esta unidad todo lo que hace, que a veces es una unidad que no se conoce lo suficiente, pero que está formada por gente que se deja la vida para que los chicos salgan adelante, y creo que es importante decirlo. Y luego tenemos una serie de protocolos que los hemos realizado
colaboración con los que saben del tema, pues con la Consejería de Emergencias, de Presidencia en temas de bandas juveniles, con Sanidad en temas de acoso o en temas de suicidio, que luego explicaré para no pasarme. ¿Me he pasado? Justo. Vale, perfecto. Estáis siguiendo a rajatabla los tiempos, así que fenomenal, os lo agradezco, de verdad, porque no me gusta cortar, porque todos planteáis cosas tan interesantes que no me gusta cortar, pero bueno, os agradezco esa puntualización que hacéis también de los tiempos. Bueno, ahora pasamos a esta parte de las preguntas cerradas. A modo muy rápido, como ya sabemos todos, hay un contexto actual y quería pues un poco encuadrar, ¿no? Hay muchísimos retos a los que nos enfrentamos en el sistema educativo y hay muchísimos problemas psicológicos y de salud mental, como hemos ido hablando. Y los centros educativos son pues uno de los contextos más importantes para todo el trabajo preventivo y de detección de estos problemas. La eficacia y la eficiencia de estas intervenciones para mejorar el bienestar, la resiliencia y la salud mental, pues está claro que se debe realizar dentro de estos centros educativos. Hay numerosa evidencia científica que nos indica pues, que es importante integrar estos servicios psicológicos, ya sea por la Sociedad Británica, en el Plan Estratégico de Salud Mental de la Comunidad de Madrid ya se planteaba, en el Plan de Infancia y Adolescencia, en la OMS, en la que un poco ponen de relieve también el coste, pues se pone de relieve el coste de fomentar la resiliencia y la intervención temprana en niños y niñas en edad escolar que experimentan problemas de salud mental, conductuales o de desarrollo neurológico, que es significativamente menor que el coste que supone tratar estos problemas en la vida adulta o posteriormente. Con lo cual, bueno, pues si es una parte también económica, habría que tenerlo en cuenta, esa mirada más longitudinal, no pues a lo mejor a 4 años o a 3 años vista, sino que sería importante también irnos y generalizar a un tiempo mayor. Comentaros pues que la psicología educativa en este momento tiene unos retos clarísimos dentro de los centros educativos y en muchísimos ámbitos, ya sea el abandono escolar, todos los problemas de salud mental que hemos estado hablando, emocionales y de conducta, de aprendizaje, la lucha contra el acoso, infinidad de temas a los que nos estamos como un reto actual de la psicología educativa. Nosotros os hicimos una serie de propuestas y hoy queremos haceros una serie de preguntas y queremos que nos podáis responder a cada una de ellas. Tenemos pues también un tiempo pequeño, ¿vale?, para poder responder a ellas, porque pretendemos hacer 3, a ver si podemos terminar con ellas, y queremos también, por supuesto, que los asistentes pues os puedan preguntar, que también son protagonistas en esto. Entonces, la primera pregunta a la que nos gustaría que respondierais es: ¿entendéis que la figura del psicólogo, psicóloga, educativo, educativa es necesaria? Si es así, ¿cómo la incorporaríais o articularíais en el actual modelo de organización educativa? Empezaría Esteban. Pues sí, está abierto el micrófono. Sí, lo creemos. Creo que, tal como lo he dicho antes, consideramos que es muy necesario. La forma de articularlo es crear unidades en cada dirección de área, con personal contratado por la Administración, no empresas externas, no convenios. Estoy hablando de personal estable contratado por la Administración y, como os decía, por si hay dudas sobre el coste económico del asunto, es perfectamente asumible. Estamos hablando de entre 150 y 200 psicólogos en la Comunidad de Madrid. Teniendo en cuenta que hay 2 direcciones de área que son pequeñas, la norte y la oeste, y 3 bastante más numerosas, bastante más, mucho más, estamos hablando de una distribución según el número de centros de Madrid. Y serían personal que acudiría a los centros cuando los centros, como aquí se ha comentado, lo requirieran. Y no solo para casos de autólisis, sino también para algo que se nos olvida. El sistema educativo tiene que ser proactivo. No podemos esperar a que el problema nos estalle en las manos para buscar una solución deprisa y corriendo.
Esto sabíamos que iba a ocurrir. Sabíamos que iba a haber un problema emocional serio en los adolescentes. Muchos de nosotros lo dijimos. Nunca pensamos que iba a ser tan grande. Bien, esta sería la forma que nosotros llevaremos a cabo. Y, por cierto, lo llevaremos a cabo a partir del curso próximo. Ese es nuestro compromiso. Muchas gracias, Esteban. María. Gracias. Bueno, nosotros no incluimos el perfil de psicólogo educativo como tal en el programa. Y no lo incluimos porque nosotros planteamos que todo el trabajo psicológico que tiene que desarrollarse a nivel infanto-juvenil se debe hacer desde los centros de atención primaria y desde los centros de salud mental. Ahora mismo eso es una cosa que parece imposible cuando tienes meses de espera para poder conseguir tu primera cita. Pero la inversión que nosotros queremos hacer, el compromiso que queremos tener con la salud mental, quiere darse no solo contratando profesionales suficientes, sino reduciendo las listas de espera a 10 días en casos graves y un mes en casos menos graves. Lo que nosotros queremos garantizar es que todo el alumnado tiene su atención de salud mental, su intervención en el ámbito psicológico y psiquiátrico desde los centros de salud mental, desde atención primaria, en esa perspectiva que os comentaba antes de desarrollo comunitario, en ese trabajo que tiene que darse dentro de la comunidad, en el que los profesionales de la psicología juegan un papel fundamental y yo diría que casi prioritario. Lo que sí queremos, por supuesto, es que la psicología forme parte de esa formación como aprendizaje de la vida, ¿no? Efectivamente, el aprendizaje de herramientas, el aprendizaje y el crecimiento del alumnado, de los niños, de las niñas, de los jóvenes, tiene que contar con una formación y con herramientas para poder afrontar, como tenemos que afrontar, ¿no?, el día a día de nuestras vidas. Y eso es parte también de intervención y de trabajo que tenemos que hacer acompañando a los centros educativos, planteando formaciones en los centros educativos y, como decía antes, con ese trabajo desde la Oficina de Salud Mental para el Profesorado que nos permita acompañar a los profesores que están ante situaciones pues muy difíciles y a veces con la falta de herramientas que necesitan o que requieren estas situaciones. Muchas gracias. María, Rocío. Pues la verdad es que nosotros estamos a la espera de ver esa negociación, que además fue una negociación que ya hubo, como bien ha recordado Esteban, y que se paró y que probablemente ahora tenga más posibilidades, pues si tiene más apoyos y además uno de los frenos pues fue en ese entonces el gobierno que estaba en el poder, que era el PSOE, y ahora está a favor, pues probablemente veremos esa especialidad, ¿no?, que yo creo que es la psicología educativa, porque nada tiene que ver la psicología educativa con la psicología médica, ¿no? Entonces creo que es una especialidad que además puede, primero, formar desde el inicio muy bien, es decir, el psicólogo que se va a formar para estar en un centro educativo probablemente tiene una formación, una especialización muy diferente a la que tendría alguien que va a ir a clínica, y nosotros, una vez que se incorporara, pues podríamos considerarlo incluso una especialidad dentro de los profesores, porque puede ser una especialidad más de la que se puedan sacar plazas y que se vaya dando así, se vayan cubriendo las necesidades, y que además esa especialidad haga de formador de formadores, es decir, no se trata solo de que tengamos el especialista, el psicólogo educativo, sino que sirva de forma transversal a todo el centro para darle apoyo a los centros que lo puedan necesitar. Y yo creo que en ese sentido tenemos muchas posibilidades de que todos, y además probablemente todos los partidos de acuerdo, que esto estaría también muy bien, salga adelante y podamos hacerlo. Dicho esto, decía María que el problema es también que haya cuestiones como que haya mucha lista de espera para un psicólogo. Bueno, pues eso se arregla también aumentando el número de plazas de PIR. Y esas plazas de PIR corresponde que el Ministerio las incremente, igual que se necesitan más plazas de MIR. Y esto ya serían derivaciones posteriores, porque yo lo que creo es que, como bien decías tú, es que no es un gasto, es una inversión. Todo lo que puedas hacer en una etapa temprana te va a hacer que no tengas que derivarlos luego a clínica. Pero para eso necesitas que tengas esa especialidad y que no estés derivando recursos que tampoco tienen el conocimiento y la especialidad a donde no deben. Luego, por supuesto, y habrá casos, y así lo tenemos nosotros en
programas como el Gregorio Marañón, en el que tenemos una colaboración, son programas piloto, pero que se van extendiendo, y que tenemos un programa de prácticas en el que cuando hay una detección temprana se deriva al hospital correspondiente, en este caso al Gregorio Marañón. Pero es una cosa muy distinta, es la intervención inicial, que sería la inversión inicial, para que no tenga que haber ese gasto posterior. Entonces, consigamos que sea una especialidad, consigamos que pueda haber un profesor y sacar esas especialidades a concurso, y después ya que hagan ese manto para irlo extendiendo y evitar y derivar a los menos posibles. Nosotros hablamos de una orientación psicológica dentro de un departamento de orientación, que haya diferentes perfiles, y entre ellos el orientador psicológico como figura, que sea el psicólogo educativo, la psicóloga educativa. Fenomenal, os estáis ajustando muy bien a los tiempos. La segunda pregunta que nos gustaría que nos respondierais es: ¿qué papel tiene la psicología educativa en el actual sistema para cada uno de vosotros? Y estos profesionales, nosotros, los psicólogos educativos, ¿qué funciones o tareas, en vuestra opinión o en vuestros programas, tendrían que desarrollar? ¿Comienzas, Esteban? Pues comienzo. Gracias. O sea que existís. Hay psicólogos educativos. ¿Y qué hacen que no están en los centros? Hay que esperar al ministerio. Yo, fijaos, me presento por el PSOE, soy sincero. En 2010 nadie se imaginaba que esto podía ser una necesidad tal como se planteó. Incluso en aquel momento se hablaba de orientadores. Los orientadores, el 60% son pedagogos. Vamos a saber, vamos a poner los pies en el suelo, o sea, en el centro. No es posible. Tienen bastante trabajo con lo que tienen, que es orientación profesional, y no pueden ocuparse de esto. Necesitamos profesionales nuevos para necesidades nuevas que están surgiendo. Y no vale un protocolo. Un protocolo es burocracia. Y está muy bien. Sirve para que el centro tenga la seguridad jurídica de que ha hecho todo lo que debe hacer, y para que en la medida de sus posibilidades diseñe un plan de buenas intenciones. Voy a ser realista. Incluso os voy a poner un ejemplo concreto. Una alumna de segundo de bachillerato en un protocolo de autolisis acaba antes un examen, pide salir al servicio y sale antes de que el profesor pueda reaccionar. Esa alumna a los 10 minutos no ha regresado a clase. El profesor manda angustiado a un compañero que está haciendo el examen a buscar, en este caso, a mí. En ese momento nos desplegamos por todo el centro buscando a esta alumna, donde primero, os podéis imaginar, es a los baños por si ha ocurrido alguna desgracia. No ha ocurrido ninguna desgracia, pero no aparece. Me la encuentro llorando después de 10 minutos, que no se los deseo a nadie, en un rincón del patio, en una esquina, porque el examen le estaba saliendo fatal, porque iba a suspender, y a partir de ahí, bueno, no os cuento. Sois psicólogos, sabéis de qué es esto. Yo no. Yo casi necesito el tratamiento después, porque no sé afrontar esa realidad. Si hay psicólogos educativos, si no sabíamos que era necesario esperar, lo son. Si incluso la pandemia, la dificultad de la pandemia nos ha sorprendido, porque aquí, el que sepa lo que iba a ocurrir y cómo ha sido esto, miente. No lo sabemos nadie. Nos ha afectado a todos muchísimo. Bueno, pero ya tenemos el problema. Vamos a reaccionar ya. Yo por eso os decía, en septiembre, psicólogos educativos. Claro que sí. Y cuanto antes, mejor. Y ojalá pudiera haber uno en cada centro, como decía Rocío, pero en fin. Pero con nuestros cálculos, 150, 200 tenemos. Estamos hablando de muchos centros, no solo son de secundaria, es que también está afectando a los chavalines de primaria, y mucho. Es que hay que cuidar a los chicos en la prevención, que es ahí donde la disfunción empieza. Vamos a hacerlo. ¿Podemos hacerlo? Pues ¿por qué no lo hacemos? Da igual, yo decía ayer, cambio, proyecto educativo, vamos a... Me estoy enredando, perdón. Pero lo que quiero decir, vamos a hacerlo. Perdonad, es que es un poquito así la cosa, como decir, urge, es urgente. Muchas gracias, Esteban. María. Voy. Yo coincido con Esteban en que efectivamente quiero decir, un gran porcentaje muy amplio de los orientadoras, en su mayoría son psicólogos, o un porcentaje importante. 60%. No, más. No, el otro día que me decía a mí, el 80%.
Bueno, los últimos datos de la el otro día me daban a mí datos, igual puedo estar equivocada. Lo que creo que no puede depender es efectivamente que un centro pueda contar con esos, ¿no?, ese perfil o no, en función de si el orientador o la orientadora es psicólogo o es pedagogo. Ahora mismo necesitamos recursos en los centros educativos y necesitamos que haya profesionales en los centros educativos. Y la situación que tenemos ahora mismo en los colegios, en los institutos, es de una necesidad enorme y de desborde absoluto de los equipos de orientación, de los departamentos de orientación, que a veces tenemos, pues, creo que lo decías ayer, ¿no?, que la orientadora es esa persona que te cruzas por la calle, el pasillo corriendo mientras va a hacer cualquier cosa. Es muy difícil poder abordar la realidad de los centros educativos ahora mismo con la falta de recursos y profesionales que tenemos en este momento. Yo creo que es posible tener 1, 2 y 3, porque los necesitamos, porque las necesidades son reales y son presentes, y lo que estamos haciendo ahora es fallar, y no estamos llegando y estamos fallando a la hora de atender. Necesitamos el perfil de psicólogo educativo. Nosotros no lo llevamos en el programa, como os he dicho antes. Efectivamente, muchos de los orientadores tienen ese perfil, pero las necesidades, como comentaba antes, están, y por tanto tenemos que ser capaces de abordarlos, y no podemos esperar a que el Ministerio dé el visto bueno o comience un proceso que nos va a llevar años. Ahora estamos, digamos, supliendo lo que haría el psicólogo educativo, pues desde los ayuntamientos con programas, desde asociaciones, ¿no? Yo siento como que ponemos parches a necesidades que van surgiendo sin tener un plan y una estructura en concreto desde los... ¿Perdón? Que sí que lo tenemos, ahora os lo cuento. Desde los centros educativos. Por tanto, creo que necesitamos ese compromiso ya. Bueno, de la parte como de intervención de salud mental creo que ya la ha dejado claro, pero necesitamos más recursos en los centros educativos para poder abordar, pues, toda la parte, ¿no?, de la psicología educativa, que tan fundamental es en los centros. Me encantará escuchar la propuesta de Rocío, porque la sensación que tienen los centros, pues, es otra vez. Gracias, María. Rocío. A mí me encanta cuando habla en nombre de todos los centros, habiendo 850 y pico centros, y todos opinan igual, ¿no? Bueno, pues nosotros nos pasamos los días en los centros. Los centros son lugares donde son complicados, donde hay muchas cosas que hacer, como en casi todas las profesiones, pero lo cierto es que nosotros ya estamos haciendo cosas. Lo que hemos dicho es, el día que esté la especialidad de psicología educativa, veremos cómo incorporarles a nuestra plantilla. A día de hoy, que no tenemos los psicólogos educativos, lo que hacemos es formar de la mejor forma posible a los que tenemos. ¿Con quién? Con los que sabéis del tema. Vosotros sois nuestros principales, los psicólogos sois los que nos decís cómo debemos actuar ante el acoso, cómo debemos actuar ante todos los problemas a los que se enfrenta la juventud. Y tan necesario y tan convencidos están los profesores que son así, que, os decía, en las 2 ediciones que ha tenido lugar en el ISMIE se han formado 2.700 profesores. Creo que no es un número menor, que los profesores, por supuesto que tienen muchas funciones, pero saben que hoy en día una de sus funciones, al igual o igual de importante que es transmitir esos conocimientos, esas competencias y esas habilidades, es, para que puedan transmitirlas, tienen que tener una actitud y una situación socioemocional del alumno en condiciones. Dicho esto, también hay que tener en cuenta que los directores, claro, el pobre no voy a decir pobre, sino Esteban tiene ya muchos años de dirección, pero en los cursos de dirección hay algo que el Ministerio nos ha dejado a las comunidades autónomas, que decidamos qué especializaciones les damos. Y concretamente para primaria, nosotros la especialización que hemos elegido son sesiones sobre prevención de violencia y acoso escolar, porque, como decíamos, CAE se produce en un periodo anterior. Y por otra parte, para los directores de secundaria, se lleva a cabo una sesión de prevención, detección del acoso escolar, y ya se incorpora el tema de los temas de suicidio o prevención contra el suicidio. Por supuesto que hay casos, pero a mí no me gustaría individualizarlo, porque en esos casos que están individualizados estamos muy encima, como os he dicho, con la unidad que tenemos de convivencia y contra el acoso. Porque hay muchísimas intervenciones
día a día. Es más, lo que deberíamos conseguir es que con toda esta situación de prevención evitar que haya casos reales donde haya que ir a intervenir al centro, pero día a día forma parte del devenir de los centros. Tienen varios casos y en todos ellos se toman medidas. No es una cuestión de que uno tenga que esperar a que el alumno le ocurre algo malo, sino que realmente cada vez que hay un caso, cada vez que se inicia un protocolo, que será burocracia o no será burocracia, pero si tú no tienes la voz de alarma de oye, aquí puede haber un potencial caso, que eso es también lo que nos ayudaba, aparte de SICE, también todos los test de socioescuelas que nos permitían ver cuál era el ambiente escolar. No todos los centros escolares tienen la misma situación. En cuanto tenemos una voz de alarma y hay un caso concreto, hay una intervención, hay una llamada y hay un intento de solución. Cuando no se puede solucionar es cuando ya hay que derivarlo a clínica. Es decir, que nosotros tenemos una idea perfectamente clara de cómo es a día de hoy, pero si el día de mañana esto evoluciona y forma parte de nuestro profesorado en forma de orientadores o en forma de especialidades, pues será todavía más eficiente. Muchas gracias, Rocío. Como dato, indicar pues eso, que la mayor parte de los orientadores educativos no son psicólogos y que además es que tampoco estas son sus funciones, con lo cual es un trabajo en este momento extra que hacen muchos de los orientadores psicólogos pues para poder paliar todos estos retos a los que se está enfrentando el sistema educativo. Por eso nosotros incidimos tanto en esa orientación psicológica en la que sí que podría tener estas funciones y estas tareas, ¿no? y desarrollada por psicólogos y psicólogas educativos. La tercera pregunta a la que os queremos someter desde el Colegio de la Psicología es, hablamos mucho de salud mental, pero pensamos que la psicología educativa tiene también sentido en el desarrollo de otros contenidos o ámbitos del contexto educativo, porque estamos en el siglo XXI. Entonces queremos un poco que nos podáis también indicar en qué otros, pensáis vosotros, en qué otros desarrollos podría estar el perfil del psicólogo educativo. Esteban. Pues en los que ahora no está y debiera estar. Por ejemplo, en todas las tutorías se hacen actividades complementarias con talleres, muchos de ellos con personas ajenas al centro. Os pongo un ejemplo, porque es que podíamos seguir. La pregunta, con todo el cariño del mundo, podría llevar tranquilamente más de media hora a contestarla. Y explicar además cómo funciona un centro educativo de secundaria. Pero simplemente con esto que os digo ya sería bastante. En las tutorías, en la labor del profesor, que como bien dice la consejera, puede haber recibido una formación de apenas 20 horas, o la labor mía, que como director puede haber recibido una formación como de 6 o 7 horas, o vamos a poner 10, ¿verdad? ¿Es equiparable a la vuestra como profesionales de la psicología? ¿Hay que contestar a eso? No, ¿verdad? Por eso decimos es necesario. Yo necesito que la orientadora, el profesor, que de forma, pues muchas veces amateur y con muy buena voluntad, trata de acceder a ese tipo de chicos, trata de llegar a ellos, no lo haga porque no sabe hacerlo, no es profesional, no es su trabajo. Es que estamos hablando de una persona, de un licenciado en matemáticas o de un catedrático de matemáticas que tiene que entrar a Vamos a ser serios, por favor. Yo creo que todos los que estamos aquí no hemos venido a perder el tiempo. Así no. ¿Sabemos cómo hacerlo? Sí. Vamos a hacerlo. Insisto, si es muy fácil, si no requiere más que voluntad de querer trabajar ahí, si esto es independiente, os digo una barbaridad, incluso de... Esto es un asunto que no debiera de estar sujeto al debate político. Hay cosas que son demasiado importantes para debatirlas incluso confrontando. Yo estoy seguro que lo que ahora plantea María, lo que planteo yo, incluso lo que plantea Rocío, podía llegar a un punto de acuerdo si partimos de la realidad que hay en los centros. Y solo una precisión. Yo no sé, mi último dato que había 6 personas en la unidad central de acoso escolar. Estamos hablando de 1000 y pico centros. Estamos hablando de 1000 y pico centros. Quiero decir con esto
que si no sabéis lo que es un protocolo, os lo cuento. Pero, por ejemplo, un detalle. Un alumno no puede ir solo al baño. ¿Quién le acompaña? Yo no necesito una unidad de intervención que venga a decirme cómo tengo que hacer el protocolo. Necesito personal para poder cumplir el protocolo. Y aquí, perdonar, pero es que es un tema que cuando uno lo vive cada día, os puedo asegurar que después de casi 2 años ya, empieza a ser molesto. ¿Cómo hago yo? ¿Qué juego hago yo? Os digo cuál. Cuando el alumno quiere ir al baño, el profesor tiene que saber que ese alumno está en un protocolo de autolisis. En ese momento tiene que mandar a un compañero de la clase a pedir al director cualquier cosa que se le ocurre, una palabrita ya convenida. Por ejemplo, el protocolo raíces. Pobres raíces que, aparte de no funcionar, le ponemos verde cada día. Pues el protocolo raíces. El profesor, el chaval en ese momento baja y le dice al director que me pide el profesor el protocolo raíces. El director en ese momento deja de atender cualquier cosa que esté, incluido un inspector por teléfono, porque lo siento mucho, hay una urgencia mayor. Sube, acompaña al alumno al baño, le espera en la puerta y después le acompaña otra vez a su clase. ¿Os imagináis con 20 casos cómo se hace eso? 20 casos, 6 horas lectivas diarias. ¿Os imagináis cómo lo hacemos en el recreo? ¿Os imagináis cómo lo hacemos en los cambios de clase? No se puede hacer. El protocolo está muy bien hecho si hubiera personal para cumplirlo. Y nosotros agradecemos mucho a quien ha hecho ese protocolo. Agradecemos mucho su trabajo. Nos hubiera gustado muchísimo que además hubiera conseguido el personal para cumplirlo. Y ahí necesitamos a un profesional. Es que tanto cuesta entender que en el mundo actual, con la complejidad actual, si lo decimos 20 veces nosotros en conversaciones privadas, con todo lo que está surgiendo de nuevo, si hay necesidades nuevas, ha de haber soluciones a esas necesidades con profesionales nuevos. Es que vamos a seguir pidiendo que un centro educativo y un profesor sea psicólogo, orientador, sea cuantas más cosas. ¿Solucione el qué? Cualquier día le pedimos que solucione la guerra de Ucrania. No os preocupéis que vamos y la arreglamos. Pero mientras tanto vamos a poner un psicólogo escolar, ¿vale? Porque esto es muy serio. Muchas gracias, Esteban. María. Yo escuchaba ahora a Rocío y yo tengo la sensación que hay una línea como muy fina entre la formación que se da a los docentes para detectar ciertas situaciones, ¿no?, de acoso, bullying, para poner, digamos, las bases para una mejor convivencia, y otra, tener la capacidad para desarrollar todo eso, ¿no?, para ser ellos quienes tienen que abordar un caso de acoso, tienen que abordar todo el plan de convivencia. Quiero decir, una cosa son nociones o una formación para poder abordar el día a día y las realidades que se viven en los centros educativos, y otra que los docentes tengan que ser ellos los que lo solucionen. A mí, en general, con todos los docentes con los que me relaciono, las dos reacciones principales ante las diferentes ocurrencias que hay sobre planes de convivencia, protocolos de no sé qué, es, ¿no?, vamos a formar a los docentes, que suele ser como el primer recurso, y todos me dicen, basta ya, yo no soy psicóloga, no soy orientadora, no soy trabajadora social, no soy PT, no soy AL, soy docente, tengo que tener unas nociones, pero yo no puedo encargarme de esto. Tengo 38 alumnos en bachillerato, tengo 33 en secundaria, yo no puedo hacerme cargo de esto si quiero dar una educación de calidad. Y pasa lo mismo con las asignaturas, ocurrencias tipo, no sé, una asignatura X que queremos hacer sobre, no sé, me acuerdo hace unos años, una asignatura de igualdad, y los profesores decían, es que si ponemos una asignatura de igualdad, entonces no puedo dar las clases habituales. Los profesores piden, por favor, poder hacer su trabajo, las herramientas para poder vivir y el día a día, pero no pueden hacer de orientadores, de trabajadores sociales, de PTSC, no pueden hacer de eso. ¿Dónde tendría un papel importante? Pues yo creo, claro, todo el trabajo de prevención del acoso, en la convivencia, todos los programas que hay de violencia de género. Yo creo que ahí hay un, como decía antes, ¿no?, lo estamos trayendo de fuera porque ahora mismo no tenemos los recursos dentro de los centros para poder hacerlo, pero yo creo que hay una parte que es parte de la vida del centro educativo, parte de crear comunidad, parte de sentirte sentirte parte de un proyecto educativo, de un centro, de este recuerdo que tienes luego cuando sales del colegio, ¿no? De mi colegio yo me sentía parte de lo que era el día a día y mis amigos y las actividades que hacemos, que eso necesita de recursos
y mucho tiene que ver también con la psicología educativa. Y que los profesores se pueden dedicar a trabajar en proyectos extracurriculares fuera de las clases que enriquecen al alumnado, si no tienen que estar abordando cosas que no son competencia suya para los que tienen ciertas nociones, pero que se tendrían que encargar profesionales que tienen los conocimientos y las competencias. Muchas gracias, María. Rocío. Yo luego voy a hacer como en los toros, cambiar de tercio. Solo voy a decir una cosa, si tan claro, y todos lo tenemos tan claro, y hay una ley educativa aprobada el 30 de diciembre del 20, pues era tan claro como que se debería haber incluido como una parte fundamental. Pero lo cierto es que a día de hoy los únicos que tenemos un convenio con los psicólogos de la Comunidad de Madrid, de la Comunidad de Madrid y la Comunidad Autónoma, somos nosotros. Hay otras muchas comunidades autónomas que ni siquiera tienen ese convenio para una colaboración mutua y para que irnos dando herramientas para que esto funcione, para que los problemas que van teniendo la adolescencia y la niñez se vayan solucionando. Pero como he dicho, voy a hacer un cambio de tercio, porque otra de las cuestiones que creo que hay que incorporar en los centros y que en los niños, en la adolescencia, y yo tengo adolescentes y ya universitarios, es que la positividad, es decir, no pueden estar pensando todo el rato en cuestiones como que si se suspende un examen, pues uno se tiene que ir a ver si el niño está en el cuarto de baño y tiene un problema que se va a suicidar, sino que esos psicólogos están precisamente para introducir que nuestros alumnos no estén preocupados por las redes sociales, que las redes sociales se les dé un uso bueno, que los alumnos estén pensando cuál va a ser mi futuro, qué actividades voy a hacer, cómo me voy a relacionar con mis amigos, cómo voy a saber dejar el teléfono porque no me interesa. Es decir, claramente tenemos que también pensar en positivo, que la pandemia a todos y especialmente a los jóvenes, y es lógico, les ha pasado una mayor factura y que hay una situación socioemocional que hay que afrontar, desde luego, pero desde luego no podemos tener esa sociedad y esos adolescentes tan tristes que nos están pintando, porque no es cierto, porque los jóvenes luego cuando hablas con ellos tienen muchas ganas de todo. Hoy, esta mañana, hemos estado lanzando satélites en Valdelaguna, satélites dentro del programa STEM, y estaban emocionados y estaban a ver si recibían las radiaciones, veían todo, si su satélite se lanzaba bien. Y de verdad, eso luego, pues a lo mejor tiene que tener un feedback con el orientador, con el psicólogo y decir, oye, ¿y qué te ha supuesto esto para ti? Pues claramente esto pone de manifiesto que tú te quieres dedicar a las profesiones científicas, porque aquí hay un potencial, pero es verdad, o sea, por un lado, atajemos los problemas de acoso de redes sociales, pero también en positivo, demostrémosle que las redes sociales no son el único mundo, demostrémosle que las adicciones a las drogas, si lo digo así, son un peligro real, que te destruyen y que tienes que apartarte. Demostrémosle que en lugar de estar en bandas de riesgo, lo que tienen que estar es aprendiendo, escuchando música, realizando actividades educativas. Y para eso también sirven los psicólogos, no solo para resolver los problemas, sino en una parte preventiva y en ver la vida en positivo como posibilidades. Tienen toda la vida por delante, ya nos gustaría a todos nosotros tener toda la vida por delante, y sin embargo estamos creando una juventud y una adolescencia gris que tampoco se corresponde con la realidad que vemos en todos los centros. Y digo en todos los centros, en los públicos, en los concertados y en los privados. Pongámonos en ese afán de, si en algún momento han sufrido por la pandemia, cambiémosle a través de los psicólogos, que sois quien mejor lo hacéis, o de los psiquiatras, aquí me sale el López Ibor, lo que mejor sabéis hacer, y es, oye, demostrarles que la vida es mucho más que un examen, que se puede fracasar y que no pasa nada, y que cuando uno fracasa y el cohete se cae y no ha podido recoger los datos, los puede recoger de otra manera. Y que si las redes sociales de esto, no hay nada mejor que ignorarles. Hay que darles herramientas, y para eso también estáis los psicólogos. No solo para tratar el gris y el negro de la juventud, sino para el color. Yo diría que la juventud es un color claro, vibrante, que tiene posibilidades y que tiene toda la vida para afrontarla. Muchas gracias, Rocío. Yo creo que la importancia que tiene el psicólogo educativo o psicóloga educativa en los centros es que puede prevenir e identificar y poder trabajar con
con todo el grupo clase, porque es el contexto natural donde se encuentran todos y todas los niños, niñas y adolescentes, y que se puede prevenir muchísimas dificultades que hay existentes. Muchas gracias por ajustaros también a los tiempos, por entender también de una manera tan adecuada, ¿no? que los psicólogos y psicólogas educativos tenemos que estar en los centros, en diferentes programas, planes y en diferentes temáticas tan importantes como las que habéis planteado. Y bueno, pues ahora le damos el turno de palabra a nuestro público asistente. Comenzamos, ya hay una primera persona que quiere intervenir. José Antonio Luengo, nuestro decano. Muchas gracias, José Antonio. Buenas tardes. En la mesa política que tuvimos el martes, que fue sobre sanidad, pues también cogí yo el micrófono por primera vez, pero no tanto para que me dierais una respuesta a mis observaciones, sino para hacer unas consideraciones generales. Pero si alguien quiere hacer algún comentario, pues absolutamente encantado. Bueno, yo tengo que agradeceros el tono que habéis tenido, porque esta es una mesa difícil. Es una mesa difícil. Hablar de educación es complicado, y hablar de educación es complicado tanto si se vive desde la administración y desde el papel de responsabilidad, como si se vive desde el papel de la oposición. Es verdad que aquí contamos con un miembro, en este caso representa al Partido Socialista, que es un director curtido en mil batallas de un instituto, además con muchos alumnos. Bueno, algunos flashes así especialmente para nosotros especialmente relevantes. Lo dijimos también cuando hablamos este martes en relación con la sanidad. No veáis en esta mesa, aunque pueda parecerlo, que nosotros vamos adoptando una posición esencialmente corporativista. Y voy a explicarme. Todo colegio profesional se mueve siempre intentando defender, lógicamente, la ciencia y la profesión que le ha hecho crecer. Esto es cierto. Pero llevamos, como bien decía Esteban, mucho tiempo trabajando y metidos en proyectos y en iniciativas comunitarias para intentar visibilizar que probablemente sea razonable pensar que lo mismo que hay profesionales de la orientación educativa, lo habéis detallado bien, más en el ámbito didáctico, profesional, del trabajo curricular y demás, del trabajo en el marco de las tutorías, pues ya desde el año 2010, ya estaba yo metido en esas batallas también, veníamos reclamando que se pensase en la posibilidad de incorporar una hermana gemela de la orientación, pero en el contexto más psicológico. Porque entendíamos que la formación que es precisa y necesaria para atender ese primer paquete de acciones, de trabajos, de contenidos, es una especialmente interesante, pero que no es exactamente la misma que se tiene desde la ciencia de la psicología. Desde el Consejo General de la Psicología, yo tengo ahora la responsabilidad en este órgano colegial desde la vicepresidencia, llevamos trabajando con el Ministerio efectivamente para intentar canalizar vías que permitan, algo que se estaba diciendo aquí, que permitan sobre todo dar consistencia, integridad y estabilidad a esta idea. Y esto solo se consigue si armamos estructuralmente que efectivamente haya una especialidad más. Hemos perdido una oportunidad con la modificación de los decretos de especialidades, pero una especialidad más que le podríamos llamar psicología educativa o orientación psicológica. Los pedagogos para nosotros son primos hermanos. Les queremos, valoramos su trabajo y nos parecen especialmente importantes, como el trabajo que desarrollan los PTSCs en el ámbito del sistema educativo y de los departamentos de orientación. Otro elemento que queremos subrayar es que, a pesar de lo que se pueda decir, este colegio profesional y la organización colegial no quiere meter la psicoterapia ni la atención clínica en los centros educativos.
Lo hemos dicho por activa y por pasiva. El psicólogo educativo, se estaba diciendo aquí, yo creo que hay acuerdo, tiene una especialidad, hay un máster específico que lo dan gran parte de las universidades. Aquí tenemos al decano de la Universidad, de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma, donde se da un máster de psicología educativa de los más prestigiosos. Pues tiene un currículum que le habilita para ser buen compañero de viaje con el profesorado, al que, por cierto, hay que decir que hay que quitarse el sombrero, porque lo está haciendo especialmente bien en todos estos tiempos de zozobra que estamos viendo. Por lo tanto, estamos hablando de, como dice la Organización Mundial de la Salud, estamos hablando de marcar actuaciones en el marco de la intervención preventiva, prevención primaria, con universos de 800, de 900, de 1000 alumnos que son especialmente sustantivos. Y ahí nos vamos a encontrar chicos y chicas que están muy bien, chicos y chicas que no tienen ningún trastorno, pero están ahí en esa zona gris, con posibilidad de quebrar, con una cierta facilidad, y luego tenemos chavales que efectivamente pues, están siendo atendidos en salud mental y demás. Lo que comentábamos, María, el otro día en relación con la salud mental especializada y la atención primaria, es que efectivamente la atención primaria tiene que ser ese espacio de conexión comunitaria, pero y que sirva de puente entre el centro educativo y el centro de salud mental especializado, ¿no? Pero entendíamos que la figura, decimos hoy aquí, lo decimos alto y claro, pero también prudentemente, que la figura del psicólogo, de la psicóloga educativa, es especialmente interesante, pero no ahora, ya lo fue en su día. Yo soy uno de estos que aprobó en el siglo pasado las oposiciones y que en el año 2008 viví cómo me cambiaban la especialidad de especialidad de psicología o pedagogía, cambiaban la denominación a especialidad de orientación, cosa que no entendimos ninguno. Hay una cosa, ya me queda muy poco, hay una cosa que es muy importante, lo decía yo en unas jornadas que tuvimos en la Universidad Complutense sobre psicología educativa, con todas estas entidades que están ayudando a influenciar en este sentido ante el Ministerio. Lo decía, si fuera un problema solo de capítulo 1, lo entendería. Es decir, de que no tengo dinero. Pero es que desde el año 2010 hasta ahora, es que lo que he podido evidenciar, como una persona que ha estado ahí en las negociaciones, es que había un problema, una cuestión de concepto también. Y esto a mí me preocupaba, porque decía, pero que no vamos a meter al demonio con cola en los centros educativos y metemos a los profesionales de la psicología. Si son buenos compañeros de viaje, como decía, si son gente que se mezcla bien con las necesidades del profesorado, que sirve de puente en el trabajo de mediación entre profesores, alumnos, con familias. Bueno, yo creo que, pero en general, todos habéis manifestado en esta línea vuestras observaciones. Me preocupa sobre todo una cosa que se ha ido diciendo y que también la entiendo, pero lo digo para someterlo a vuestra consideración. El psicólogo educativo, aunque hubiera uno en cada centro, no iba a resolver todos esos problemas que estabais diciendo, por una razón, porque es uno y porque hay 1000 alumnos. Es decir, hay todo un trabajo, y eso lo decías tú, hay todo un trabajo de creación de comunidad educativa y sobre todo de consolidación de una idea, y es que el profesorado, con más apoyos, tiene que tener claro que también tiene una responsabilidad de colaborar en el crecimiento saludable desde el punto de vista emocional, psicológico y demás. No digo que lo hayáis dicho, pero no caigamos en este viejo aforismo de que nosotros tenemos que dar clase y otros que hagan otras cosas. Esta es una tarea de todos. Insisto que no digo que vosotros hayáis ido por esa línea, pero es importante significarlo. El psicólogo educativo tendrá que contribuir, ¿cómo? Generando buenos planes de promoción del bienestar psicológico, diseñándolo y ayudándolo a implementar, haciendo buena formación con los tutores y con las tutoras, apoyando al equipo directivo en determinadas situaciones complicadas y, efectivamente, siendo un resorte esencial en situaciones excepcionales como estas que comentabas. Y que en ese momento, en lugar de tener que buscarte a ti, se pueda buscar a la figura. Absolutamente de acuerdo. Yo entiendo a Rocío cuando antes decía, hasta que no tengamos la especialidad va a ser difícil contratar.
bueno, tú comentas, vamos a contratar 150, pero lo vamos a tener que contratar por la vía del personal laboral, porque como funcionarios, bueno, si es así, pues bienvenido sea, no lo sé, pero puede ser una manera de entrar en precario, quiero decir. Bueno, ahora seguramente comentas. Y bueno, decir una última cuestión que tiene, en este caso la digo como decano de esta, bueno, he estado hablando siempre como decano de esta casa, lo que pasa que como, en fin, uno es permeable a la práctica cotidiana, a lo que hace cada día, hay cosas que me salen que están relacionadas con el día a día, pero he procurado ser prudente. Y es que, efectivamente, el proyecto SICE, que es un proyecto de alta relevancia, porque es uno de los primeros que va a intentar poner evidencia científica de que la intervención psicológica es eficaz. Este proyecto SICE se está haciendo en varias comunidades autónomas y la única comunidad autónoma que ha formalizado un convenio específico con el Colegio de la Psicología Regional, pues ha sido Madrid. Es decir, que hay otras comunidades donde esto se está haciendo, pero por los contactos que tiene el colegio profesional con los centros y demás. Esto da unas garantías y esto es muy de agradecer. Lo mismo que es muy de agradecer que efectivamente cada vez que hay formación en relación con el profesorado, en relación con estos temas, sea el colegio el adjudicatario, por decirlo de alguna manera, de ese trabajo. Pero termino con una cuestión por donde he empezado. Gracias por vuestras palabras, por vuestro tono, por vuestro talante, por lo que sabéis, porque no os habéis despistado, porque habéis ido al grano, porque no habéis, bueno, no solo no os habéis despistado, sino que no os habéis ido por los cerros de Úbeda. Y eso es muy de agradecer en estos contextos. Nosotros vamos a seguir peleando en esta línea, pero fundamentalmente porque entendemos que vamos a ayudar a las comunidades educativas incorporando modestamente un recurso, independientemente de otros que puedan llegar, un recurso muy específico en el siglo XXI con el estado actual de las cosas tal como las estamos viviendo. Disculpadme. Me encantaría poder contestarte. ¿Es posible? ¿Es posible? Sí. Claro, por supuesto. Ahora es el turno de... Yo simplemente, muy breve. Claro que no es solo cuestión económica. De hecho, yo he citado, creo que es honradez, presentándome donde me presento, yo he citado lo que pasó en 2010. Y además, aún hoy hay mucho rechazo de buena parte de orientadores porque piensan que es como una competencia, ¿no? Y ahora bueno, es una cuestión de convencimiento. Es una cuestión que se puede hacer a nivel económico sin ningún problema, es una cuestión de convencimiento. Yo es que no me presento al gobierno de la nación, yo me presento a la Comunidad de Madrid. Y en la Comunidad de Madrid digo, se va a hacer esto, porque se puede hacer y se debe hacer. Y sobre eso, y una precisión. El profesorado puede y hace, incluso el profesor de matemáticas enseñando las integrales, hace virguerías sobre la educación, eso que llamamos el currículum culto, que a veces malamente se llama ideología, que no hablamos de ideología, hablamos de formación cívica y ciudadana. El problema del profesor de matemáticas es que si tiene que dar un temario, si tiene que atender a 38 alumnos, si tienen que aprender, si tienen que enseñar, es imposible, necesitamos tiempo. Nosotros decimos menos horas de docencia directa con un grupo completo de alumnos, menos alumnos por clase, en eso estamos todos de acuerdo, yo creo, todos los que estamos aquí en la mesa y creo que todos los que se acercan al mundo educativo, y que el profesor pueda hacer eso. Pero no podemos pedir que el profesorado tenga formación en prevención de bandas, que haga protocolos de esto, que haga protocolos de la violencia contra las mujeres, un problema bestial que lo tenemos ahí. El profesorado, como bien decía María, y estoy totalmente de acuerdo, puede conocer, puede saber, puede tener herramientas, pero un profesor no puede hacer 20 cosas a la vez. Si yo os digo que a una orientadora hoy la tengo que perseguir por los pasillos y casi colarme, interrumpir cuando tiene una cita porque es continuo con los chicos ahora, segundo bachillerato, los otros tal, es todo un... ¿Qué más les pido? Yo no puedo pedirles más. Así no se puede trabajar. Pero ni aquí ni en ningún medio. Por muy buen profesional que sea, está. Y el psicólogo es verdad que no resuelve todo. Estoy totalmente de acuerdo. Eso sería tanto como decir que el profesor, yo lo decía antes, resuelve todos los problemas de la educación, va a resolver todos los problemas de la sociedad, ¿verdad? Todos. Alguno más que surja, también no os preocupéis que también lo resolvemos. Lo imposible lo tenemos hecho, lo otro estamos en ello. Pues no, vamos a ser realistas, vamos a poner los medios para ni vosotros, ni nosotros, ni nadie pueda hacer imposibles. Pero vamos a poner los medios como administración en lo que nos toca. Y yo ahora hablo como administración educativa y
de otro tipo. Solo quería decir eso. Gracias. Muchas gracias, Esteban. María, Rocío, ¿queréis aportar algo a esta...? A mí me gustaría decir que, por supuesto, que de hecho los psicólogos llevan presentes entre nosotros en los centros mucho tiempo y que es posible que sigan haciéndolo, pero siempre, si no se les da carta de naturaleza, tendrán probablemente una entrada marginal o tangencial, y siempre será desde externo, que no se trata de ya si son laborales, si son profesores, si son de la RPT, ¿no?, que hablamos nosotros, si son alumnos, pero sí que es verdad que si los incluyes, es como que lo normalizas, pasa a formar parte de lo que... Igual que tienes otro tipo de profesores y otro tipo de especialidades, y la cuestión es mucho más sencilla. Y es más sencilla también para la administración, para todas las administraciones. Y yo creo que incluso en otras cosas que puede que haya menos consenso, pues en esta puntual es algo que deberíamos avanzar, porque es muy fácil que todos estemos de acuerdo en esto. Luego, por supuesto, que saldrán las especialidades y desde la psicología diréis, oye, que no salen las especialidades suficientes, que queremos más, y los de francés dirán lo mismo y todo, desde luego, pero tendremos un mecanismo para poder hacerlo. Y entonces yo creo que es mucho más fácil, y mientras trabajamos con las herramientas que tenemos, porque no vamos a esperar, si muchas veces tenemos que esperar al acuerdo o a que se modifique una ley, pues en cuestiones concretas nunca ocurriría, ¿no? Nada más. Gracias, Rocío. Sí, María. Rápida. Sí. O sea, yo coincido con lo que estábamos hablando, ¿no? Decía ahora Esteban sobre los docentes, herramientas y demás. Yo creo que todos hemos visto la capacidad que tienen los docentes para acompañar a un grupo de 38 en bachillerato con las angustias, las dificultades, los ansiolíticos, pero magia no se hace, eso está claro, y no depende de ellos, no tienen esas herramientas y necesitamos algo más. Nosotros, cuando hablamos de todo el trabajo a nivel comunitario y desde los centros de salud, ¿no?, más especializados, tiene que ver también con muchas veces la incapacidad que tenemos de prevenir y actuar antes, ¿no? Ahora mismo nos estamos encontrando, o sea, estamos abordando la situación real que nos encontramos ahora, y es una situación a veces muy extrema, muy angustiante y muy difícil en los centros educativos porque no hemos podido actuar antes, y lo que nos encontramos son pues tutorías y clases con 4, 5, 6 niños y niñas con ansiolíticos, quien se puede pagar un psicólogo va y quien no tiene que esperar. En ese contexto en el que ahora mismo estamos planteando todo el aumento de intervención en salud mental y cómo desarrollamos. Efectivamente, lo ideal sería no llegar a esos puntos. Efectivamente, es donde tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar para no llegar a ese extremo en el que efectivamente tenemos que derivar a un alumnado que está esperando meses. Ojalá con el aumento de recursos, ojalá con el aumento y el refuerzo en el ámbito sanitario, la atención en salud mental sea mucho más accesible, cercana, rápida y continua, y nos permita también, desde el ámbito educativo, prevenir para no tener que llegar a esos extremos. Pero eso yo creo que, quiero decir, en la parte de prevención y trabajo podemos actuar ya. Es que lo que nos faltan son profesionales. ¿Nos faltan psicólogos educativos? Sí, pero el problema que tenemos con los orientadores y las orientadoras es que no pueden ahora mismo abordar toda la carga de trabajo. No se puede hacer el proceso de acompañamiento de orientación profesional y además atender al alumnado y además dar clases. Y además, es que, o sea, en centros de 1000 alumnos. Es que eso es inviable. Es que ¿cómo vamos a poder trabajar la prevención? ¿Cómo vamos a poder detectar? ¿Cómo podemos sentarnos con un alumno? ¿Cómo podemos, si no hay recursos personal especializado que pueda acompañar? Entonces yo creo que efectivamente hay una normativa estatal que tiene que marcar todo eso, pero ahora mismo podemos y tenemos que contar con recursos, necesitamos más. Rocío, yo sé que vosotros lo intentáis, se puede, no se puede. La realidad es que los centros están completamente desbordados, los profesionales están completamente desbordados y angustiados, y tenemos en nuestras manos poder prevenir y actuar antes, detectar y poder actuar antes, y no lo estamos pudiendo hacer porque no hay profesionales suficientes en los centros educativos. Y eso no es que de repente, qué sé yo, viene la pandemia y tenemos que hacer lo que podamos con la pandemia, es que sabemos qué está pasando, podemos poner recursos,
y no se están poniendo, y eso es María, bastante yo de todas frustrante formas, para los centros te animo educativos. que como nosotros podemos ir a los centros educativos, te vengas con nosotros, porque no todos los centros educativos, y me estoy refiriendo a los centros públicos, que luego no quiero que me digas que si son concertados o privados, son ese lugar gris y oscuro en el que todos toman ansiolíticos, y por supuesto que siempre se puede hacer más y siempre hay capacidad de mejora, pero lo que hacemos mucho con los recursos que tenemos, con las restricciones que tenemos y mucho más que otras comunidades con mucho más recursos que nosotros. Y de hecho, a los hechos me remito, somos los que tenemos el convenio, somos los que tenemos todos los proyectos de CICE, son los que tenemos el Socioeduca, somos el que tenemos Salud a tu Vida, que Salud a tu Vida es un proyecto también de prevención de todo el tema socioemocional, es decir, que por supuesto que estáis pintando un mundo en el que los profesores están abandonados a su suerte y todos los alumnos toman ansiolíticos. Eso no es verdad. ¿Que siempre podría hacerse más y que siempre podría haber más orientadores? Seguro, pero están acompañados, no se sienten solos y cada vez que hay un caso concreto están acompañados por la inspección y por los orientadores. Y de verdad que te invito a que no solo vayas a un cole, que vayas a muchos y que veas la situación que hay. Porque yo he estado con 500 niños y eran de, creo que eran 33 colegios, Mercedes lo sabe, no sé, 30 y pico, 33, pues, y eran todos públicos. Y yo no he visto eso. ¿Y qué pasa? ¿Que nos hemos llevado a los mejores a...? No, por supuesto que hay problemas, pero estáis pintando una juventud, una infancia que no se corresponde con la realidad de la Comunidad de Madrid. Y yo no quiero eso, independientemente de la figura del psicólogo, que precisamente no está solo para resolver el problema después, sino para darle las herramientas para que sea una persona con ganas, feliz, que se esfuerce, que sepa cómo afrontar cuando uno fracasa y no simplemente hacer frente a que tiene que tomar ansiolíticos, porque esa no es la realidad de la Comunidad de Madrid. Es que no lo es. Pues tengo que agradecer, en primer lugar, a mi presidente del Colegio de Psicólogos, que le doy la enhorabuena, siempre se lo dije, porque además forma parte de los equipos de orientación desde hace un montón de años, del siglo pasado. Bueno, como ya todo lo que he dicho lo corroboro y no repito por no agotar el tiempo, voy a hacer un poquito, me presento un poquito. Y bueno, soy Benito López Andrada, tengo el número de colegiado 232, que supongo que soy de los más antiguos, por no decir que más. Lo que estamos aquí yo creo que sí. Bueno, vamos a ver, mi trayectoria profesional viene desde que era maestro nacional, desde los 18 añitos, desde el año 66-67, y entonces he visto que a lo largo del año de la Ley General del 70, de formación profesional, siempre tengo que recurrir a ella cuando hago un estudio. De hecho, tenemos un estudio longitudinal de alumnos de altas capacidades que llevamos por el 5º seguimiento, cuyo resultado lo presentaremos en Valencia, en el CIPE, ahora 23, que estaremos allí. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Desde que era maestro, y estudiamos psicología, los primeros, siempre luchamos por la orientación escolar porque no había otra cosa y porque estaba contemplada ya en la ley de 70. Bien, una vez que se consiguió esto, lucha, llegamos a lo que decía el presidente. Entonces, ya se han ido consiguiendo cosas. Como maestro nacional, pues claro, de formación profesional, desde el maestro nacional, he dado clases en todos los niveles educativos, desde educación infantil a primaria, universidad, en Francia y en España. Bueno, entonces hay cosas muy interesantes. Me ha gustado muchísimo las 5 intervenciones, las 4 intervenciones. Y hace 4 años, cuando iba a ver las nuevas elecciones, también estuve aquí sentado, que en el mismo sitio, con más o menos con la misma gente, y con el que todavía no era presidente, era secretario, y también nos saludamos. Bueno, me alegro mucho, creo que ha habido un aspecto muy mejorable en la mesa que veo yo ahora que la que vi en la otra cuestión, en otro momento. Así que os felicito, y creo que hay consonancia, aunque hay sus diferencias normales. Os felicito de entrada. Hay varias cuestiones. Lo del psicólogo, no me preocupa mucho, psicólogo, pedagogo, hemos pasado por todo eso. La clave, desde nuestros estudios, aunque es de altas capacidades, 5º seguimiento, empezamos en el año, después de mi tesis doctoral, empezamos a intervenir a los niños con el 100% de los alumnos. Cuando yo planteé algo así parecido en la mesa del año pasado, cuando hablé de alta capacidad, un miembro de la mesa, no digo ni nada, dijo, caramba, ¿qué pasa? ¿Que con los bajitos hay que meterlos en un horno? Dije, no me has entendido nada.
en nuestro trabajo, que pudo haber sido el otro, pues empezamos con la detección, con un orientador escolar en el centro. Se empieza con del 100% de los alumnos. Y luego una vez que llegas al 100%, hay los programas primeros, son con todo el 100% de los alumnos, y poco a poco se nos va dando la intervención de cada alumno. Si son de alta capacidad, evidentemente somos favorables de los test psicométricos en un momento determinado. Un momento que estaban, que nos metían en el horno a los que utilizamos esos métodos. La semana que viene, el jueves a estas horas, también estaré aquí presente, porque es muy interesante lo que van a hablar. Bien. Tenemos que ir acotando la pregunta, termino. Por favor. Entonces quiero decir que yo os voy a dar un programa a todos vosotros, un programita de lo que estamos haciendo, pero cuando leáis de alta capacidad, no lo entendéis como tal, sino que es perfectamente, se puede extrapolar a cualquier alumno, grupo y tal. De hecho, poco a poco, en la medida que nos vamos metiendo en estos casos, vemos que en el mundo de alta capacidad pasan muchos aspectos. Chicos que tienen problemas de ansiedad, de cosas, un montón de cuestiones. Simplemente os quiero decir esto. Gracias, muchas gracias, porque con tu dilatada experiencia, pues tendríamos para una experiencia estupenda. Muchas gracias. Todavía me quedan muchos años de por vida. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere intervenir. ¿Alguien? Sí. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Sí, muy rápido, por favor, sí. porque tenemos que acabar en breve. Vale. Yo soy Beatriz, soy orientadora educativa en la Comunidad de Madrid, soy interina, o sea que imagino que conocéis un poco, ¿no?, la situación de mi ansiedad, de la que hablábamos. Estoy con oposiciones también, entonces, bueno, pues al final sabéis que, bueno, como decía Ernesto, estamos desbordados. Quiero comentar rápidamente ciertas cosas que me parecen muy interesantes, porque he visto puntos interesantes en todos. O sea, me parece maravilloso que haya formación del profesorado, la creación de la unidad de acoso, me parece fundamental, el proyecto SICE. Las orientadoras es verdad que nos sentimos muy acompañadas por este proyecto. O sea, así que desde mi postura, enhorabuena y muchas gracias. Pero voy a comentar lo bueno y voy a ir haciendo hincapié en lo que me parece importante, ¿vale? Lo que sí que me parece importante es que hay formación al profesorado, pero yo quiero decir, ¿cuándo? ¿Cuándo hay formación al profesorado? En nuestro tiempo libre, ¿no? Al final es nuestro tiempo libre. Somos profesionales que igual vivimos en la Alcalá de Henares y nos toca trabajar en Cercedilla, con lo que eso conlleva. Desplazamiento, carga emocional, carga de cansancio, y luego además en nuestro tiempo libre, como orientadoras y orientadores, tenemos que hacer informes psicopedagógicos que están dentro de nuestro tiempo, porque es verdad que tenemos 2 horas y media de trabajo, bueno, son 7 horas y media a la semana, pero tenemos que hacer informes psicopedagógicos y además formarnos. Mi experiencia, yo este año estoy en un equipo de atención temprana, el año pasado a 1/3, ¿vale?, cobrando 600, 700 euros, que no pude rechazar, ahora ya sí lo puedo hacer gracias a los nuevos acuerdos de interinos, pero el año pasado estaba en secundaria. ¿Qué ocurre? Que al final en secundaria sí que dieron unas charlas maravillosas, unas formaciones desde la unidad de acoso, pero se forma la orientadora y luego la orientadora tiene que formar al profesorado. Y no hay tiempo mis horas complementarias. Tengo coordinación con tutores, tengo coordinación con familias, pero no tengo tiempo para formar al profesorado, ¿vale? Entonces esto creo que es importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, en cuanto a lo que ha dicho María, me parece fundamental que esto se aborde desde la atención primaria y desde la salud mental. Ya existen centros educativos terapéuticos, existen centros donde el alumnado que tiene trastornos emocionales debería ir. El problema es que hay unas listas de espera grandísimas, no solo en los centros educativos terapéuticos, sino en la derivación a salud mental. Es decir, yo le digo a la familia, tienes que ir al médico de cabecera, el médico de cabecera ya tiene su lista de espera, que igual es unas 2 semanas, luego tiene que ir a salud mental, que tiene su lista de espera de 2, 3, 4 meses, y además los centros educativos terapéuticos tienen una lista de espera de 1 y 2 años en la Dirección de Área Territorial Oeste. Es decir, yo tengo 1 año y medio a una niña que tiene trastornos emocionales en el centro y de la que no me puedo ocupar. Y no me puedo ocupar porque, como decía Ernesto, igual tiene que ir al baño. Esteban, perdón, es que no veo muy de lejos. Llámame. No, mientras te llame, ¿verdad? Al final no puedo acompañarla al baño. Yo no le puedo decir al director, por favor, ve a acompañarla. Ni le puedo encargar la responsabilidad a un alumno de que vaya a acompañarla al baño, ¿vale? Que esto es importante. Hay una figura que es el técnico 3, que se asigna para motóricos y que sería maravilloso que se asignase también para casos de protocolos de autolesiones. O sea, yo el año pasado lo utilicé, o sea, con la buena voluntad de la técnico 3, porque no tenía por qué hacerlo. Le dije, por favor, ayúdanos con esto porque no podemos más. Entonces, eso por un lado. Lo que decía Esteban, ¿no? Hemos dicho, sí. Vale, la creación del psicólogo educativo. Me parece maravillosa. O sea, es que todo es complementario y me parece fundamental tenerla. Pero, claro, necesitamos más profesorado, necesitamos más recursos humanos, como comentabas.
Entonces, bueno, me parecería muy interesante que todos reflexionaseis sobre las propuestas de los otros, ¿vale? Porque es fundamental. Porque al final creo que cuando se hacen estas mesas se viene a defender la postura de uno. Y fijaos, yo he venido con la oposición, he venido con todo para daros propuestas, pero por favor para que os escuchéis y os tengáis en cuenta. ¿Qué más? Bajada de ratio, por favor, es imposible atender a 33 alumnos. Bajarían, y esto me estoy arriesgando a decirlo sin tener estadísticas ni nada, pero creo que bajarían los problemas emocionales si hubiese menor ratio y los profesores pudiesen acompañar y atender mejor al alumnado. Es decir, yo veo una niña a la que le ha dejado el novio y que igual, como comentaban, ¿no? Rocío, pues igual no es tan importante, o sea, o no es tan dramático que haya suspendido un examen. No digo que no sea dramático, hay que enseñarles que Exacto. no es dramático. Pero si no tengo tiempo para acompañarla, porque no puedo dejar al resto del alumnado solo, no la estoy acompañando ni la estoy enseñando. Al final lo que hago es abandonarla. ¿Vale? ¿Qué más? Pues eso, creo que es importante, ya corto rapidísimo. Sí, la bajada de ratio, ¿vale? Es lo más importante. Rocío se nos tiene que marchar, Vale. entonces por eso quiere intervenir y Sí, quiere... el aumento de personal, y luego se ha creado un coordinador de bienestar con la Ley 8 del 2021 de protección a la infancia, que es maravilloso, pero que al final se acaba cargando en el orientador o la PTSC si la hay. O sobre algún profesor que no tiene formación. Sí que ha tenido una formación durante este curso, pero no ha tenido una formación previa. Y además es un curso que, entendedme, o sea, es que el profesorado pasa unas oposiciones de su especialidad, pero no pasa unas oposiciones donde hay puntos emocionales. Esto no se evalúa al hacer una oposición. Y bueno, luego, desde mi experiencia este año en atención temprana, que me parece maravilloso haber podido estar aquí también para ver otro punto de vista, claro que se puede prevenir dando más recursos, sigo insistiendo. No puede ser que haya una orientadora, yo voy a 3 casitas de niños, 3 casitas de niños los viernes, y además atiendo a sector, que son alumnos no escolarizados o escolarizados en privada. Es decir, voy a las casitas de niños una vez al mes, que es una barbaridad. O sea, no se puede atender así al alumnado, o sea, no se puede prevenir. Y además, los centros de atención temprana no tienen hueco, por lo tanto, hay alumnado Tenemos que dejarlo aquí ya, porque Vale. es que... Bueno, sí, Rocío el se resumen tiene que- es más de lo mismo. Una frase solamente. Es verdad, Rocío, que no ves malas caras, no ves falta de positividad en los centros, porque aunque los docentes estemos agotados y estemos con ansiedad, vamos con nuestra mejor cara. Eso no significa que no estemos bien. Significa que hacemos todo lo posible para que el alumnado vea que estamos bien y que la vida es positiva. Gracias. Muchas gracias. Voy a empezar yo, si Rocío, no sí, os sí, importa, sí. porque Sí, sí. es que además yo empiezo a pensar que Te gusta abandonarme. no, que en teoría vosotros tenéis mucha más... Yo debería tener más gente para... Pero me voy a otra cosa. Y vosotros, que sois menos todavía, deberíais tener más restricciones que yo, pero... Es que estamos en dos sitios al mismo tiempo. Ah. Ya verás como cuando lleguen nos encuentras. en Claro, cualquier lugar. claro, el don de la ubicuidad. Somos tremendos. Bueno, por supuesto, claramente yo sé que, y eso es lo que he dicho, si los alumnos están así de bien, como muchas veces no es esto tan gris, es gracias. Y yo siempre no se me irá ir a ningún centro y no dar las gracias al equipo directivo, porque el equipo directivo tira de todo el resto, y a todo el profesorado y a todos los profesionales. No se os puede pedir más, de verdad. Yo soy docente, sé lo que digo también, aunque sea del ámbito universitario, pero cada vez que voy a un centro es mi confirmación de que esto de no, es que los profesores son unos vagos, no es que los orientadores no... Mentira. Están todos ahí y están todos implicados en los proyectos que son curriculares y en los que no lo son. Y estáis todo el rato ahí. ¿Que se necesita más recursos? A veces es necesario más recursos. Por ejemplo, nosotros con los CET tenemos una lucha con los centros terapéuticos increíble, pero llevan su tiempo. Hemos conseguido abrir uno este año en Fuenlabrada, luego tocará el de la Oeste, pero es que hay tantas cuestiones que atender. Hemos tenido que estabilizar. Decías que eres interina. Pues tenemos la tasa de interinidad de las más bajas de toda España. Concretamente, si eres de primaria, tenemos menos de un 8%. A ver qué comunidad tiene esta. Vale. Pues ahí tenemos un 13, un poquito más, pero creo que aún así seguimos estando muy bien. Pero por supuesto, los recursos que se pueden pedir son siempre limitados, pero a veces no es una cuestión de más y más recursos, sino de cómo se utilizan esos recursos. Y ahí nosotros tratamos de darle la máxima eficiencia. Y si lo queremos incorporar y si lo queremos hacer bien, lo decíamos ayer, se pueden pedir pues que haya
4 orientadores por centro y además un psicólogo educativo y además bajar la ratio como lo estamos haciendo aunque no estaba en la LOMLOE. Nosotros somos los que hemos empezado en infantil y primaria y este año vamos a empezar en la ESO. Es decir, lo estamos haciendo por cuenta y riesgo, pero eso consume mucho cupo. De hecho, en secundaria, para que os imaginéis, bajar de 30 a 25 en primero de la ESO consume 560 cupos. Todo el mundo aquí sabe lo que son los cupos, son muchos cupos, es decir, todo al mismo tiempo no se puede hacer. Lo vamos haciendo, yo creo que tenemos el presupuesto más grande desde que se transfirió las competencias en educación y no hemos dejado de invertir y de pegarnos. Esto negaré haberlo dicho, pero de pegarnos en sentido metafórico con Hacienda para que nos dé más recursos para educación. Sí, tan de acuerdo estamos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque esperamos a que el Ministerio lo haga, pero nos estamos diciendo que cuándo, además, cuántas cosas se hacen aquí antes o incluso en sentido contrario a lo que hace el Ministerio. O sea, es que el Ministerio tiene la culpa cuando se equivoca y cuando acierta. Es que es el culpable y es la excusa de que todo ocurra. Pues claro que el Ministerio se equivoca y se ha equivocado y se habrán equivocado y se equivocará todo el mundo, igual que nos equivocaremos los que estamos aquí, nosotros y quien sea. La cuestión es, con independencia de eso, si hace falta vamos a hacerlo ya. No entiendo el argumento. Y no lo entiendo si fuera cierto que el presupuesto educativo en Madrid es tan alto. No vaya a ser que no lo sea. No vaya a ser que según la IREF, esa autoridad independiente fiscal, a la que cita mucho el Partido Popular o algunos miembros del Partido Popular cuando lo necesitan, esté equivocada. Porque según la IREF, Madrid es el lugar, la comunidad autónoma, que menos gasta por habitante, con una ponderación estable, idéntica a todas las comunidades, pues la que menos gasta por habitante de toda España. Pero no solo en educación, sino también en sanidad y servicios sociales. Y esa publicación es oficial. Entonces, no entiendo. Los datos se pueden manejar, quitar, poner. Yo por eso insistía tanto al principio. Esto supone un 0,1%, ni siquiera llega al 1% del presupuesto de la Comunidad de Madrid educativo. Consideramos que hay que hacerlo, vamos a hacerlo. Si luego vamos a gastar mucho más, como bien decías, en el personal especializado que hace falta en orientación. Si estamos hablando de los técnico 3, estamos hablando de los PTs, porque estos chicos que tienen problemas emocionales lo necesitan también. Estamos hablando de AL, estamos hablando del TIS, estamos hablando del segundo orientador. La Unión Europea dice 1 cada 250, ¿qué hacemos con 1 cada 1000? Si no hay problema económico, ¿por qué no se arregla? También a eso esperamos a que lo arregle el Ministerio. A mí, con perdón, que el Ministerio haga lo que tenga que hacer donde lo tenga que hacer. Y como bien decía José Antonio, ha habido que convencer a mucha gente de la necesidad del psicólogo escolar. Y ahí el Ministerio, en el 2010, no se movía por cuestión económica, era por otra percepción. El concepto era, ¿para qué? Los que estamos en los centros decíamos, pero si somos directores y os lo estamos diciendo que de verdad que hace falta, pero en ese momento, pues claro, uno se pone a preguntar, porque en aquel momento el Partido Popular lo consideró bueno y votó a favor. En 2010, cuando nadie veía la necesidad, salvo 4 que estábamos ahí, vosotros, nosotros, diciendo, oye, el Partido Popular dice que sí, y ahora que la necesidad es prácticamente un consenso, el Partido Popular, bueno, pues que el Ministerio lo haga, a ver si mientras tanto. Que no es política, hombre, que con esto no se juega, que no podemos estar perdiendo el tiempo en debates estériles. Por eso quería decirle antes de que se fuera, si hay acuerdo vamos a hacerlo. Hubiera sido bonito y un logro para el Colegio de Psicólogos que de aquí hubiera salido ese acuerdo. ¿Dónde mejor que llegar a un acuerdo educativo bueno para todos, que encima además lo puede capitalizar más quien gobierna? Vamos a ser realistas también. A mí me da igual darle que se cuelguen medallas o que alguien se atribuya. Me da igual, quien sea. Yo no lo he dicho. El Partido Socialista no lo ha propuesto. Se le ha ocurrido al Partido Popular, pero que lo haga. Me da igual. El caso es que lo haga. Bueno, pues, ¿por qué no? No lo llego a entender. Y sobre la tristeza de los chavales, lo has dicho. Yo en mi centro, con un serio problema, ni siquiera llega al 1% los chavales que están francamente mal. Sobre 1000 el 1% son 10. Si añadimos problemas emocionales y tal, ¿qué podemos llegar? A un 4 o un 5%. Eso significa que hay 900 y pico chicos que están estupendos.
Y claro que la gente, pero no por eso vamos a dejar de ocuparnos de quien está enfermo. Para eso están, ¿no? Si no, no harían falta hospitales. Como todos estamos muy bien, todos tal, pues si tienes una enfermedad no te preocupes, ponte contento que te vas a curar. Joder, no es así, vamos a ser serios. Y yo creo que en esto, de verdad, habría mucho más consenso entre los que estamos aquí que entre las, parece, ¿no? Gente que tiene que tomar decisiones. Gracias, Esteban. María, ¿quieres aportar? Sí, muy rápido. Sí. Nosotros tenemos un lema, ¿no?, que es el vivir mejor, que intentamos que toda la política, ¿no?, las propuestas, todo el trabajo que hacemos esté encaminado a eso. A mí me encanta que haya 300 chavales lanzando un dron y disfrutando, y no me puedo alegrar más de jóvenes a los que se les asigna y les llama generación de cristal y en realidad son unos luchadores y que están peleando por derechos y están peleando por tener una vida digna. Pero el vivir mejor es un vivir mejor para todos, no solo para el que se lo pueda pagar, no solo para el que pueda ir al psicólogo, no solo para el que haya tenido a lo largo de su vida pues, formación o pueda adquirir herramientas para afrontar los retos que tiene la vida. Nosotros, pues yo creo que la responsabilidad de la administración pública es que todos y todas, tengas los recursos en casa o no, tengas las herramientas para enfrentarte a la vida. Y la escuela es un espacio para eso. Y no es pintar un escenario negro para nada, pero ignorar la realidad de los centros educativos, negar la realidad de muchos centros educativos, es negar, poner soluciones y, por tanto, poder avanzar. Yo igual debo tener mucha mala suerte y solo hablo con centros donde tienen chavales con ansiolíticos y con protocolos abiertos. Creo que no tengo esa mala suerte de dar con esos centros, sino que creo que está mucho más extendido. Por eso la preocupación, por eso la propuesta concreta. De hecho, un bloque entero de salud mental en nuestro programa dedicado en el ámbito educativo. Y esto de verdad yo creo que es recursos, es compromiso y es creencia de que lo podemos abordar. Es que yo creo que está en nuestras manos, creo que hay recursos. No voy a hacer la demagogia de lo de las becas cayetanas, pero hay recursos suficientes. Nosotros tenemos un plan fiscal para abordar y tener esos recursos y creo que donde tenemos que ponerlos es en la educación madrileña. A mí me preocupa mucho que Madrid sea la última a la cola en inversión en educación, donde las familias más pagan por la educación, porque eso es el orientador de más que no está, o la orientadora de más que no está, la PTSC que no está en el centro educativo, el PT y el AL que están compartidos en 3 centros, el profesor que lleva 2 semanas de baja y que nadie le sustituye, los colegios a medio construir, los barracones. Esos son los recursos que no llegan y que no se pagan con impuestos. Y eso lo está pagando directamente los jóvenes que tienen que esperar 1 año y medio a una plaza en el CET o que no pueden llegar a una consulta de salud mental. Por eso creo que compromiso, inversión y recursos. Yo creo que hemos tenido una charla y un debate súper interesante, que yo agradezco muchísimo el tono, las intervenciones y toda la información que hemos podido recopilar y ojalá podamos avanzar mucho más a partir del 28 de mayo. Gracias, María. Sí, hay espacio, sí, hay espacio, pero como con las prisas, una lástima que Rocío se haya ido porque si hubiera sabido hubiera intervenido antes, pero le tenía que pedir un par de cosas. Pero bueno. Suele pasar, estos días. A ver, yo voy a hacer así un comentario un poco al hilo de lo que comentaba José Antonio, pero con una postura crítica sobre el empecinamiento del colegio en las compartimentalizaciones de las figuras profesionales. Hay como una fantasía colegial de que tengamos perfiles muy claramente definidos, el educativo, el sanitario, el tal, y que además sean profesiones reguladas, cada uno de ellos, y con acceso. Entonces, eso lo puedo entender desde el punto de vista de la ambición del colegio, pero creo que a día de hoy, y lo voy a poner en concreto, con esta salida por la tangente de crear una nueva figura desde el ministerio, pues hasta que el ministerio no la haga, yo me toco ¿no? O sea, yo no tengo nada que hacer. Con el tema actual de cómo está organizada la atención, o sea, la orientación educativa en los distintos niveles, hay una clara demanda, habría que tener una clara demanda de decir 2, 3 orientadores en los departamentos, y seguro que de 2 o de 3 la mitad son psicólogos, la mitad son pedagogos y son complementarios y se pueden entender y se han entendido siempre. Entonces, que como colegio digamos que solo la mitad somos psicólogos, so what?
¿Qué nos está pasando? Porque luego, por otro lado, decimos, pero es que tenemos que enseñar a los profesores a que hagan cosas y ellos... Pero los pedagogos saben hacer muchas cosas y los psicopedagogos saben hacer muchas cosas. Entonces, yo no pondría tanto el énfasis, o sea, que quiero devolveros al colegio de que poner mucho el énfasis en una figura que sea psicóloga, que tal y cual, acaba invocando un escenario que no existe y no arreglamos nada. A mí lo que has comentado, Esteban, no me voy a equivocar con su nombre, Esteban lo miro antes, me parece, no me parece mala idea, en el sentido de que incluso aunque fueran laborales, si en las DEATES hubiera equipos que pueden atender programas concretos, que puedan dedicarse a formación y a rotar y cual, yo creo que eso es una propuesta no mala para nada. Pero además engancho con lo que plantea María, que en esta confusión de quién es clínico, quién es sanitario, quién es cual, estamos peleando de que si es salud mental, que si es... Entonces, ayer, el martes, le decíamos a Mercedes, es que podríamos tener MPGS en salud mental y hay profesionales. ¿Y qué ha dicho ella? Es que eso es el PIR, las plazas del PIR son del ministerio, nosotros no tenemos nada que decir. No, perdona. Otras comunidades han contratado MPGS con la actual legislación sin plantearse ni esperar a que la legislación cambie y se ha avanzado por ahí. Entonces, obviamente, si hacemos una aproximación comunitaria, pero lo que digo es que estamos hablando de aproximaciones generales, aproximaciones comunitarias, aproximaciones interdisciplinares, pero después nos sale una cosa de colegio y decir, no, un máster de intervención social, profesión regulada, un máster de psicología educativa, profesión reconocida y diferenciada, un máster, ¿me explico? Entonces ahí es donde yo me siento incómodo porque además, como yo estoy en una formación, yo no puedo decirles a mis alumnos, es que si te vas por aquí podrás hacer esto y no aquello, si te vas por allá, sino decir, bueno, la psicología es una cosa que aproxima el ser humano y sus tal desde muchas maneras, y entonces está bien poder saber de muchas cosas. Pero lo que está claro es que la educación no necesita psicólogos clínicos. La educación necesita un tipo de psicólogo. Lo que pasa es que a día de hoy, con la que está cayendo, con lo que ha supuesto la pandemia, con cómo están los adolescentes, pues el primer lugar donde aparecen los casos, obvio que es el centro. Y algo tendrán que saber hacer los centros. Pero lo que está claro es que como profesión debemos tener siempre clara que una visión global, no compartimentalizada, de interdisciplinaridad, de no estarnos peleando con otras profesiones por decir que esto es nuestro y esto es aquello, yo creo que avanzaríamos. Y por otro lado está claro que a día de hoy necesitamos recursos. La Comunidad de Madrid ha estado quitando recursos de la educación desde que la conocemos de estos últimos años. O sea, que las ratios es un problema de recursos. Dimensionar los departamentos de orientación es un tema de recursos. El poder añadir nuevas figuras que estén ahí en problema de recursos. Y yo creo, Nacho, que en la escuela cabemos todos, ¿no? Yo creo que es un poco la pincelada, eso, ¿no? Pero fijaros que en el diseño de los sistemas esa interdisciplinaridad solo está en primaria con los equipos, que nunca ha dado problemas de trabajo en conjunto, y sin embargo en los centros de secundaria, en los departamentos de orientación, existe esa cosa de que solo hay una persona que puede ser una... ¿Me explico? Entonces, que tenemos que promover la posibilidad de que eso esté circulando de todas las maneras. Y si eres un buen profesor de matemáticas, sabes que lo primero que haces es conectar con tus chavales, porque si no, no vas a venderles un colín de matemáticas ni de nada. Y eso genera un ambiente y un espacio en el que al final eres el de matemáticas, pero eres el que está ahí más cercano y te caen cosas y que tú puedes gestionar, obviamente, sabiendo quién es el orientador, quién es el no sé qué, quién es no sé cuánto. Un ordenamiento también, no, un orden, ¿no? En todas las funciones. Luisma quería también intervenir. Gracias, Nacho. Oye, muchísimas gracias. Voy a hablar deprisa, pero deprisa no, simplemente por favor a todas, a todos, a la mesa, pero concededme por lo menos 2,5 minutos. Hola, Isabel. Vamos a ver, muy rápidamente. Todos tenemos móviles, que es lo que me ha dado la impresión, 4 mensajes nada más, en la línea de lo que comentaba antes el decano. Es decir, que yo creo que el aprendizaje en las políticas es escuchar también a los actores, más allá del corporativismo, que lo único que tenemos es, evidentemente, responder a las necesidades de la sociedad en el ámbito educativo. El móvil que yo tengo debe tener como 500 funciones. Yo me he especializado en 3 o en 4, hay 400 que ignoro. Yo, después de escuchar un poco la mesa, sigo con el titular de la psicología educativa, esa gran desconocida.
Y digo, y esa gran desconocida en términos generales, porque es cierto que lo que se ha dicho corresponde a la psicología educativa, pero es que existe la psicología educativa. Pequeño matiz, Esteban, escolar, ya sé que tú piensas en educativa, lo cambiamos hace años para no afianzar la psicología en el centro, sino educativa, en el proceso y en todos los actores, alumnos, familias, el proceso de aprendizaje, profesorado, incluso la propia institución en general. En esto, segunda cuestión paralela, un regalito, yo creo que se lo podemos hacer llegar, y es verdad que lo teníamos abandonado y nos ha pasado, es un problema de degradación de la confusión de la función administrativa con la función técnica y profesional. Es decir, ¿qué es una psicóloga o un psicólogo educativo? Pues mira, hay un documento que le dicen cuál es el rol, para qué sirve un psicólogo educativo que ha aprendido, aunque os parezca mentira, hasta orientación de adultos, aunque os parezca mentira, en principio, para qué está preparado, etcétera. Más allá de que todo lo que se ha compartido, yo coincido que es una emergencia en la que hay que intervenir y evidentemente no van a venir paracaidistas, sino el sistema que tenemos aquí. Por lo tanto, lo del documento, de verdad, me comprometo yo personalmente en que os llegue, pero no por una lección, sino al revés. Es decir, mirar que en el menú de la carta tenemos más que hamburguesas, de verdad, y que se nos ha ido pidiendo menos cada vez. Segunda cuestión. La psicología puede asumir la orientación. A la inversa es muy difícil. La orientación, la función de orientación, llámame orientadora, llámame orientador, no me convierte en psicólogo o en psicóloga. Las competencias son distintas, la especialidad es distinta. Lo digo porque como mucho sería un subconjunto. Yo conozco perfectamente la artimaña administrativa, es decir, y el corsé de los cuerpos, etcétera, etcétera, y que hay que crear una especialidad. Creo que ese no es un problema, es una condición de posibilidad, pero, y estoy con lo que ha dicho antes el decano, con otra frase. La frase en políticas públicas es la teoría de base. ¿Qué teoría de base tiene usted sobre qué o para qué sirve la psicología educativa, o mejor dicho, en qué se pueden beneficiar, es decir, el contexto educativo con la intervención psicológica? Que, por lo visto, es como si vamos a una carnicería y no pedimos carne. No, mire usted, es que la psicología educativa estaba para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Punto. Y además para todo lo que fuera cayendo. Claro que vamos a intervenir desde el bienestar emocional, etcétera, etcétera. Esto lo comento, claro, se ha ido la compañera del PP, termino muy rápidamente. De las 19 propuestas del programa Una política que sirve, epígrafe 3.4, Educación para la excelencia y creación de oportunidades, de las 19 que yo he contado, 2 afectan a la psicología, ¿de acuerdo? El compañero del PSOE, Esteban, de vuestro programa electoral, en principio, de enumerado, ya sé que son medidas, no son medidas, que a veces son elementos de marcos, en concreto en vuestro epígrafe, una educación pública de calidad y una formación profesional para el futuro modelo productivo, que no tienen que estar todos en la psicología, porque hay que hablar de infraestructuras, hay que hablar de recursos, hay que hablar de todo, pero 8 son de psicología. En 8 podemos participar y os sorprendería, por ejemplo, más allá de la orientación familiar, promoviendo la parentalidad positiva, bueno, pues llamen al colegio. Es decir, llamen, nos sentamos y hablamos. En principio, incremento de la formación del profesor y los profesionales de la orientación, por supuesto los programas de refuerzo apoyo educativo, promover la educación emocional en el currículo de todas las etapas, facilitar asesoramiento psicológico. Más Madrid, dentro de vuestras... Pero ese es de 2021. El que sí, es posible, es el de 2021, pero sí, lo vi. Lo vi antes porque no es cargado, pero os voy a contar, pero es verdad. Sí, pero os iba a comentar, para vosotros era un ejemplo. Os he hecho yo la primicia. Sí, lo sé, pero que os iba a comentar, porque era un ejemplo casi didáctico, es decir, de vuestras 32 proposiciones, 3 directamente de la psicología y 4. Y como ejemplo os iba a poner, miren, en la educación de adultos también cabe la psicología educativa, es decir, digamos que venimos a ser no unos perfectos desconocidos, sino de verdad abrimos un poquito la mano para las compañeras y compañeros que trabajan aquí. Se da la coincidencia, ya voy terminando, de que es una de las pocas políticas donde... Gracias, Luisma, por ir acabando. Sí, gracias, Amaya. Esto, cuando dice esto, me quedan 30 segundos. Es decir, donde los actores, familiares, profesores, sindicatos, etcétera, es decir, los actores están de acuerdo. Y nadie te va a decir que no haya psicólogos o psicólogas. La pregunta que yo voy a hacer en la mesa, evidentemente, era, imaginando que no hay elecciones, es decir, ¿qué obstáculos habría que remover desde vuestro punto de vista para que hubiera, es decir, no hablo de cantidad, pero estuviera la psicología educativa en cada institución educativa? Puede ser un obstáculo de modelo, puede ser un obstáculo de dinero, puede ser, pero esa es la pregunta que yo os quería comentar en general.
He ido muy rápido y os voy a dar una buena Muchísimas noticia. gracias. Una buena noticia. ¿Quiere hacer una apreciación, José Antonio, para terminar? ¿No? Vale, cerrar. Vale. ¿Quieres cerrar, José Antonio? Que contesten. Sí. Y ahora si tenéis algo que contestar. Lo que voy a decir es amable, o sea que no vais a tener que contestar No, te lo nada. decía por comentar al compañero. Sí. Bueno, Sí, vale, sí. pues ahora... Se van a Pues, comentar. entonces, sí. Que Suscribo contesten, todo. luego Yo cierras. no sé y ya cerramos. por qué no hay un psicólogo escolar. Educativo. Un psicólogo. Estaba pensando en lo que has dicho. Yo no sé por qué no hay un psicólogo educativo ya en los centros. Lo desconozco. Pero por si acaso ya había algún problema, he querido, sí, decirle a Rocío el coste económico de esa medida. Porque de verdad, si no es ese problema, ¿cuál es? El del Ministerio, yo sinceramente creo que ninguno de los que estamos aquí no lo creemos. ¿No será que sí es ese problema? Porque si eso fuera así, sería un poco penoso, lamentable, que por esa cantidad de dinero no se estuviera haciendo algo que es urgente. Pues, Solo digo eso. gracias, Esteban. María. María, ¿tú quieres Nada, comentar? Yo es que creo que no es una prioridad. No es una prioridad en la educación, no es una prioridad en la sanidad, no es una prioridad. Entonces, no se cree importante en la política del sálvese quien pueda, sálvese quien pague. Y creo que sí es complicado tener una política estructural. Ojalá podamos cambiarlo. Gracias, María. José Antonio. Solo quería comentar que muchísimas gracias otra vez, gracias Amaya, porque yo creo que lo has hecho fantástico. Es verdad que no estamos de acuerdo en todo, ya lo hemos podido ver. Yo le tengo que decir a Nacho que hoy me ha sacado que vaya a la clausura del máster de Psicología Educativa de su facultad. ¿Y yo qué les digo a los psicólogos educativos? Ahora les digo, ¿vais a hacer Psicología Educativa? No, pero es broma. Es un encanto de persona, ha estado aquí, estuvo el otro día, muchísimas gracias, pero no tenemos que ajustar cosas. Pero tenéis que creer una cosa, lo hemos dicho antes. Podemos dar la sensación a veces de que queremos compartimentar, pero realmente no es así. Es que las personas que trabajamos, se lo he comentado muchas veces a Elena Martín, que es una persona ampliamente reconocida, ¿no? Y que es la directora del máster de Psicología Educativa y que ha sido asesora del ministro de Educación durante mucho tiempo. Pero se lo he dicho muchas veces, digo, es que hay que estar ahí metido para ver que efectivamente, lo decía Luisma antes, la formación que tienen algunos compañeros no es suficiente para dar un tipo de cobertura a determinadas necesidades. Pero si damos la sensación de que queremos compartimentar, dar codazos y demás, no lo estamos haciendo bien. O yo no lo estoy haciendo bien. No es eso. Y una cosa más, Esteban, porque es la persona que ha hablado de a 50.000 euros por 150, hagamos el cálculo. Hay que ser valiente para venir aquí y decirlo. Sí. Y está muy bien. Y yo coincido con lo que ha comentado Nacho. Si vas por la vía del personal laboral, pues oye, mira, pues puede ser una situación transitoria. Aunque tenemos herramientas, hoy las he estado hablando con el director general de Recursos Humanos, buen amigo tuyo, herramientas que permitirían una fórmula con el actual sistema. Porque hay posibilidades de comisión de servicios eligiendo el perfil para un determinado programa. Pero bueno, estos ya son cuestiones técnicas. Pero simplemente quería decir Antonio, que... pero no cobramos 50.000, No se haga de la ilusión. No, es el sueldo bruto, el coste. Para la comunidad con seguridad. Para la comunidad son 35.000 y pico. No, pero luego están los seguros sociales, 35. Sin más. Que muchas gracias, que es un encanto de mujer las cosas que has dicho. Gracias por vuestra presencia y por vuestra amabilidad y cariño. Gracias. Yo solo quería añadir una cosa, José Antonio, y es que les vamos a coger el guante a los políticos. Nosotros, como Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, os proponemos mediar en ese acuerdo y para la implementación de los psicólogos educativos en los centros, y nosotros, con el decano al frente, como buen mediador, para que se llegue a ese acuerdo. Aquí os lanzamos agradecer de verdad vuestra participación y bueno, pues muchísimas gracias de verdad. Emplazaros a la siguiente mesa y muchas gracias a los asistentes y a los que lo van a ver luego también en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.